Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. El diablo está en casa, pues. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. ¿Qué batalla? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice Zapelli? ¿Cómo andamos? Qué lindo. ¿Cómo andas, George? Buenas tardes, especialmente a Ken Parks. ¿Todo tranqui? Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Se extraña Ken en esta campaña, ¿eh? No, pero apareció. ¿Dónde? Lo Apareció. escuchaste el otro día. Por ejemplo, cuando anunciaron a O'Donnell como ministro de Economía Ajá. en caso de que gane el Frente Amplio, estaba Ken Parks. Y después estuvo el otro día No también en estaba otra el día de conferencia. No estaba la ese conferencia. día. Y en la conferencia, y en la conferencia del presidente de la República, No. cuando Sí. habló en contra del plebiscito del Pizarro, Estaba. también Ese estaba era Ken Ken. Parks. Claro, estaba Ken. ¿Cómo Oh. era Ken? ¿Que te confundiste a Ken Parks con Leonardo Silvera? No. Buenas perdón. tardes, soy Ken Parks No, de El Telégrafo. Leonardo No. Silvera de Lo que pasa Telemundo. Está dejando... Va a haber su contenido de Ken Parks hoy en el canal de YouTube de Sol. En redes de Fácil, Mira. perfecto. Bien. Ken Parks, no, porque Ken Parks ya dejó un legado, ¿no? Ya hay, Sí, es como los obvio. Ramones cuando tocaron por primera vez y ya estaba lleno de... Entonces hay muchos periodistas uruguayos que hablan como Ken. El azote. Y preguntan por el déficit fiscal. Ignacio Igual, Martínez de la El azote diarrea. de este gobierno. El azote de este Pero gobierno. ¿le preguntó sobre el déficit fiscal al presidente, Ken Parks, o no? Ahora no Porque me ve que acuerdo. rompió las bolas con el déficit fiscal. No rompió la El- bola, sapo. Fue el el- azote el- de Le gobierno. preguntó algo sobre los mercados, sí, pero no me acuerdo qué Claro, le preguntó. le preguntó- A ver, porque la trayectoria fiscal de este gobierno va a terminar siendo... No, pero no era, Ah. era sobre el plebiscito, entonces Ah. tenía que ver con algo que pudiese Ah, bien, pasar bien, o bien. que estaba No, ocurriendo no, pero ahora sí en lo- relación ¿a dónde a querés la- ir? Siempre Tengo preguntaba sobre el el audio déficit de fiscal. Ken Park. ¿Lo tenemos? Dame Sí. Ken, ¿Qué dame preguntó? Ken, que grande. Largo el pelotazo de Coate. Va buscando a Rodríguez, pelota al medio. No, ¿quién le erró? Pelota al medio, Santander. Gol. No. Hubo una cagada. ¿De quién fue la Bien, cagada? gran relato partidario. Felicitaciones a la gente de Nacional. Voy a decir una cosa que quizás no comparta el 99% de la audiencia de la población. ¿Vas a decir fue un gran Y partido de es, Peñarol? ayer ¿Peñarol el jugó un gran partido, partido? ¿saben quién lo ganó? ¿Quién lo ganó, sapo? El Club Nacional de Fútbol. La hinchada de Nacional. No jodas, sapo. Bueno. La hinchada de No jodas, Nacional. sapo. O sea, Voy a tirar esta, ¿qué? Voy a decir una verdad, a mi entender voy a decir una verdad. Jugando Y con es, fuego. Es verdad que Peñarol no jugó a nada. es ayer. casi un delito penal. Pará lo un que estás poco, haciendo, llámela, Nico, llámela. Despojate, digamos, de. Bueno, me entrego. Yo voy a contexto. tratar de confiar en vos y en que nos vas a Confía llevar en a mí, algún confía en lugar. mí. Por más que le leo muy mal el fútbol, a tu entender. Sí, pésimamente. Ayer Peñarol dio fiebre, futbolísticamente hablando. El primer tiempo, ni que hablar, tuvo algunos pasajes de fútbol, entre comillas, fútbol, en el segundo tiempo, que decantó en el gol de Gastón Ramírez, ¿no? Justo en ese momento, Peñarol estaba, digamos, tratando de hacer algo más. No, el gol de Gastón Ramírez fue en el inicio del segundo tiempo. No había hecho nada. Después del gol de Gastón Bueno, Ramírez. pero ahí- pero- pasó antes del gol de Gastón Ramírez era el entretiempo. Bueno, no. Así de mal es el fútbol. Bueno, sapo. está, no. Fue el minuto 2. Sí. Bueno, está. Peñarol arrancó con otra actitud el segundo tiempo. Tuvo 20 minutos. Sacó, eso es lo que estás queriendo 15 decir. minutos de fútbol y después Nacional volvió a dominar el juego, ¿no? Hasta que llega el gol de el paraguayo, Santander. Sí. Y ahí empieza a jugar la hinchada de Nacional. Con los proyectiles, con la bengala. A ver, las bengalas que obviamente O sea, ese la es tu tenían razonamiento. adentro Vas a terminar- desde el partido de Flamengo. Ay, ¿se acuerdan del periodista partidario de Nacional que dijo parecemos el Carrascolón? Diciendo que no sacamos bengala, que le hacemos caso a la Conmebol. Bueno, la hinchada de Nacional empezó a sacar su bengala. ¿Quién dijo eso? Hay un periodista partidario de Nacional que dijo que... Javier Moreira. Javier Moreira es, ¿no? Puede ser. Que dijo que Nacional parecía se parecía al Carrascolón tenis. Ahí estamos viendo en la transmisión de YouTube algunas Sí. imágenes de la hinchada nacional, como Bien. por ejemplo el Guasón, que Ujú. apareció el Guasón Bolso, fue- que apareció que fue sensación. Sí, buena bandera. Pero después cuando empiezan a tirar los petardos dentro de la cancha, A los propios jugadores. a los propios jugadores, enfriaron el partido por completo. Peñarol, que no tenía ni media idea y que tampoco tenía ganas de jugar un pico, ¿no? O sea, le complicaba a Peñarol jugar un pico, porque tiene un partido muy importante Sapo, pero- dentro de un par de semanas. La hinchada enfrió el partido y ya se acabó. Se detuvo
5 minutos, a los 4 minutos de reiniciado, de vuelta a otro Más jugador, allá de, otro de jugador las al piso. consideraciones éticas y morales sobre la enfrió el intervención de partido la la hinchada. hinchada, hay dos formas de leer el partido de fútbol en sí. Y una es que enfriaste el partido, como decís vos, y que se murió el partido. Se murió, lo mataron. Y la otra es, enfriaste el partido en contra de Nacional, que venía con impulso para meter más goles. O no sabés, porque Pero, Peñarol además, Peñarol iba a irse arriba. Alargaron un partido Pará, innecesariamente. Me parece que acá hay que ser bastante claro. ¿También mi lectura de que se alargó innecesariamente? La hinchada de Nacional ganó el clásico. Me parece, no, me parece que es un tema muy por favor, serio. todavía no saludé a nadie, pero antes quiero ese zócalo. Me parece que es un tema muy serio para que vos lo trates con esa liviandad. No es liviana. Eso para empezar. Podría haber un herido ayer en el Parque Central. Podría haber un herido, o sea, era un petardo más que cayera a 5 metros. Pero además, más a la derecha y le caía arriba un jugador nacional. Hubo heridos Claro, porque por eso, hubo entonces, petardos ya, que cayeron en la tribuna y hubo gente. O sea, es un lastimada. desastre lo de la hincha nacional. o sea, tratar de hacer una jugó al lectura filo porque deportiva. uno más y se acabó el partido. Tratar de hacer una lectura deportiva. A propósito del rol que tiene la hinchada cuando hace ese tipo de cosas, me parece que no contribuye a la solución del problema. ¿Las hinchadas Punto ganan uno. partidos o no ganan partidos? En caso de ayer casi lo pierde el partido. Porque eso es una discusión más macro. Primero, a mí me encantaría que las hinchadas ganan partidos. Y muchos hinchas de Peñarol te van a decir, la hinchada de Peñarol gana partidos. A mí me encantaría que las hinchadas pierdan los partidos. O sea, que puedan que le saquen los puntos, exactamente. Lo que pasa es que no debería haber pasado ayer con exactamente. Con el arreglo que al primer jugador de Nacional caído en combate tendrían que haber suspendido el partido. Pero además Sin duda hay cosa, más hinchadas que han perdido partidos y han generado sanciones que de las que han ganado. Está, ayer. Digo, pero estamos hablando de ayer, no me hablen de mañana o de pasado. Lo que le tendría que existir una reglamentación que habilite y que efectivamente se aplique de que los equipos que hacen este tipo de situaciones pierdan los puntos y así sea que Nacional y Peñarol no ganen nunca más un campeonato. Bien, ya habló Nicolás Batalla del deber ser. Ahora que habla Nicolás Batalla desde el fútbol, desde lo pasional. Pero no, perdón, o sea, el único Nicolás Batalla que existe respecto a este tema es el deber ser. Bueno, Y así de frases demagógicas desde la atalaya moral tengo un montón. Bien, perfecto. Ahora, deportivamente, la hinchada perjudicó a Nacional también en el primer tiempo, donde Nacional era una máquina y se paró el partido porque tiraron un mate, una piedra contra R. Porque Anthony también, que es más un hincha que un jugador de fútbol, en ese caso, fue y le gritó el gol en la cara a Guerra y generó todo ese problema que generó. Pero el mate era daños colaterales que uno esperaba que iban a Esa fue una vez más lo de Anthony. Pero la piedra no. Y se para el partido en un momento donde Nacional estaba jugando mucho mejor. O sea, no hay ninguna lógica en lo que ocurrió ayer. En ningún programa, entonces quería ponerle a la mesa, obviamente generará algunos mensajes del chat de YouTube, ¿no? Como por ejemplo, qué triste lo del sapo. Gracias. Las hinchadas no ganan partidos, los giles cantan igual, ni miran lo que está pasando en la cancha. No hablo de cantar, hablo de tirar proyectiles a la cancha con riesgo serio de lesionar a un jugador. Ya hay una encuesta en el chat de YouTube que es las hinchadas, puntos suspensivos, ganan partidos o pierden partidos, que pueden participar. Estoy contigo, Almeli, no emití opinión, no sé cómo estarías. La violencia de la delincuencia crece, ¿quieres hacer pensar que las barras no van a tener la misma tónica? Perdón, hago una pregunta desde la total ignorancia. El barra que es hincha para su propio cuadro se perdió, ¿no? Porque ayer fue la anarquía. ¿Dónde está la barra responsable que dice no atentemos contra nuestros propios jugadores y menos cuando va 2-1 por terminar un partido, no lo alarguemos? Las otras tribunas silbaron. Sí, en un momento empezaron a silbar. En la segunda, cuando tiraron el segundo proyectil que cayó un herido en combate nacional, ahí fue que recién silbaron, porque también dejó bastante que desear la hinchada nacional ayer en cuanto al repudio hacia los más ultras, ¿no? Es insólito que se haya seguido jugando en esas condiciones. No se explica nada, está todo mal en lo que pasó. Ganó ayer. Nacional gracias a la hinchada. Porque Peñarol se iba a ir con un balón encima y la hinchada lo enfrió. Pero Peñarol no se iba a venir encima porque no había estado encima en ningún momento del partido. Flojo el segundo que cayó de Nacional. ¿Cuál era el segundo que cayó de Nacional? Sanabria, le cayó al lado. Al que le cayó un poco más lejos fue...
Ese jugó con la Baez. hinchada. Baez fue el primero. Baez jugó con la hinchada. El PBI no se movió Dijo, ayer. Ponía que Baez no- le entendió el juego de la hinchada. Si está el Esto hay que Guasón en enfriarlo. la tribuna, ¿cómo no va a haber anarquía? Buen punto. Bien, sí, es, sí. es una cosa que me decían del otro lado del vidrio. La aparición de ese Guasón era señal de que vino la anarquía. El Guasón en Ciudad Gótica le pega un tiro a cualquiera. Le pega un tiro a Batman, como le puede pegar un tiro al que trabaja con el Guasón. Y después le no- puede pegar un tiro al pingüino perfectamente. Sí. No le importa nada al No Guasón. tiene moral. El Guasón, o sea, ya está, tiene sus petardos, ¿no? Tiene la florcita que tira ácido y el chumbo y dispara. Y después Está. estaba el tema de que los referentes están presos y las explicaciones de que hay una interna de la barra nacional y por eso reinó la anarquía. Esa Ayer, por más es que tu no había defensa, barra de Sapo. Peñarol. Vos lo que, No, vos lo que dirías hoy sería lástima que están los referentes presos. No, para no. poner un poco de pero orden. Peñarol ganaba, sino porque Peñarol ganaba. Peñarol ganaba. Peñarol ganaba. Hay una lectura también Y la policía sobre que la argentina- campaña electoral en Nacional Ajá. también pudo haber tenido que ver. Pero no sé, conozco a Oli lo vi tanto muy la activo interna como ahí, para saber Acá te corren por el deber ser en el chat de YouTube, Nico. Por Así favor. que te voy a Por favor, plantear. si podemos salir de acá con una vara Sí, un poquito más está hacia bien, el deber perfecto. ser. adelante. A ver si Nico es un hincha tan racional como él dice ser. Porque te ponen acá. Lo de Peñarol en cancha ayer fue una vergüenza, pero eso no quita que el partido debió haberse suspendido y Nacional perder los puntos como en otras oportunidades debió ser el inversa. Pero yo estoy de acuerdo con Coincidí eso. que ayer Nacional tenía que haber perdido. Pero lo que debería existir es una regla Claro, clara pero de hoy, pique. hoy no existe. Claro, Hablame de una ayer. regla Esa clara teoría del que mandó mensaje no es aplicable hoy. En todo No. caso hay que imponer esa nueva regla. Claro. Pero hoy no sé. Si se suspendía el Pero partido. esas reglas existieron. Yo no sé si Danubio lo llegó a perder puntos alguna vez por eso. Perdió la localidad, está bien. Pero esas reglas existieron y hubo algunos equipos que llegaron a perder puntos y después se sacó. ¿Por qué? Porque los que tienen chance de perder puntos son los equipos más poderosos. Y Después esa es la única lógica que tiene. Después preguntan acá. Eso hoy no era posible. No era posible. Si se suspendía el partido, no sé si se jugaba después en otro día sin hinchada el resto o el juez lo daba por terminado y se terminaba ahí. Después preguntan acá, ¿las hinchadas ganan en las elecciones de los clubes, sí o no? Ese es otro debate para más adelante, ¿no? Otro día lo damos. No es la pregunta de hoy. Cierro ese paréntesis y voy a empezar a saludar a la estación espacial audiovisual de FM del Sol. Oh. Voy a arrancar con el capitán de esta nave, este buque pesado, difícil de mover, pero que nos va a llevar a buen puerto al final de este año. @Alvin Green, el emperador de la consola. Voy a saludar al mandadero del poder, Gastón Carvajal, que hoy está enmascarado. Y finalmente, pero no menos importante, y en su semana, me atrevo a decirlo, y síganlo en sus redes, @César Giacosa. Muy buenas tardes para todos. Entonces, Entra una cortita, Sí. porque tengo que hacer una pausa. Ajá. Hay mucho contenido Hay para hoy. mucho. Hoy viene ¿Qué Nelson, pasa? hoy viene ¿Qué pasa, Nelson Nicolás? Fernández. Sí, viene Nelson Fernández, sacó un libro nuevo Nelson Fernández. Director de Subrayado, periodista de larga trayectoria. Sí. Eh, Pueden ir dejando de preguntas. creo que periódicamente, si no me equivoco, por lo menos antes de cada elección saca un libro, Nelson. Sí, claro. El voto del agua tibia. por El ejemplo. voto del agua tibia. Y ahora sacó el sillón presidencial. ¿Cómo echaron al poder los presidentes de Uruguay? Es un libro, él mismo se encarga de decir que no es un libro durante histórico, una es un época- ensayo Perdón. periodístico. Durante una época él sacaba uno posterior. Por ejemplo, sacó el ¿Quién es quién en el gobierno de José Mujica? Ese también. es Ese verdad. fue posterior al triunfo. Sí. El voto del agua tibia fue antes, de Antes las del elecciones. triunfo de la calle Pou. si no me Recordado equivoco. porque se la jugó y dijo quién le parecía que podía ganar. Bueno, Decía, después lo hablábamos, Nelson. No se la jugó tanto. Hacía una pequeña voltereta. sí, pirueta y. Decía que había después- voluntad de cambio. este libro es muy, muy, muy interesante. Es un libro de consulta permanente Sí. porque te hace una breve reseña de cada uno de los presidentes de la República de Uruguay, de su nacimiento Sí. hasta el día de hoy, y con una breve explicación de cómo llegaron al poder. Y después se mete en justamente los laberintos del poder, de qué se necesita para ser un presidente, etcétera. Pero tiene un capítulo, hablando de, que no, vos decís, Nico, que no se le había jugado mucho a Nelson en aquella ocasión. Para pelearlo. Tiene en la página 393, dice, lecciones políticas, ¿no? Al final del libro dice, y en 2024, ¿qué? Sí.
que nos dará la clave para saber quién va a ser el vencedor de esta elección, Nelson, en este libro. Empecé el libro por ese capítulo. Bueno, uno lee todo el libro para Llegar al este final, para ver para si, llegar al final. si los candidatos tienen madera o no, y al final Nelson te tira la voz. Igual es en la entrevista central, más adelante vamos a hablar. Estuvo Orsi en TV Ciudad. Vieron Sí. que iba a estar la fórmula frente amplista. Orsi y Cose, pero Cose se accidentó acá nomás, a unas cuadras. Pablo de María Rivera. Pablo de María Rivera tuvo un choque, al final terminó yendo Orsi solo. Está bien, cosa. Sí, está bien el personaje, ya hizo un comunicado en sus redes que no vio afectada su salud en nada. Pero antes de Orsi... Pero está llegando las declaraciones de Álvaro Delgado también, que estuvo en Argentina. Recuerdan que Orsi estuvo en Argentina, generó algunas repercusiones. Creo que no sé si va a ser el caso de Delgado, fue con un discurso muy parecido al que viene teniendo en esta campaña. Más de lo mismo en Buenos Aires, gracias a No, bueno, pero tiró un concepto que no sé si es una novedad o no. Dos conceptos en realidad. Habló de, por un lado, de lo que entiende tiene que ser una revolución de las comunicaciones ferroviarias, llevar el tren de UPM que llega hasta el puerto, que vaya todo por el litoral y hasta Salto y conectarse con el sistema Belgrano de trenes argentinos y captar carga de ahí y también de Paraguay. Y después habló de dijo, está el concepto de libertad responsable, incorporó una nueva dimensión. El segundo piso de transformaciones tiene un nuevo eslogan también. Exacto, la confianza responsable. Si quieren después... ¿Cómo está cargado ese ¿Existe concepto? una Porque confianza irresponsable? Bueno... Confianza no responsable es lo mismo que responsable. yo no te juego mucho, vos haces las cosas bien. Eso sería, digamos... ¿Qué? Bueno, porque es para los trámites burocráticos. Para la ciudadanía, pero también para los inversores y los empresarios. Bueno, Confianza llenás responsable. ese concepto Ok. después de... Sí, perfecto. de la tanda. Sí, pero antes, por contrato, hay que mencionarlo en algún momento de Fácil Desviarse, lo vamos a mencionar ahora. Bien. Pero un pequeño preludio. Recordarán que el viernes yo le hice una pregunta a Nico Batalla, una pregunta muy interesante. César, ¿lo tenés por ahí? Nico Batalla, el viernes en Fácil Desviarse. Porque yo lisqué que Nico tenía una beta de viejos valores con respecto a un tema que es el tema de las mascotas. Concretamente, es el tema de la gente que tiene las mascotas como si fueran hijos, ¿no? O sea, mis hijitos de 4 patas, ¿no? La familia mascotera. ¿Lo tenés por ahí, César? A Nico Batalla, cuando estuvo el viernes acá en Fácil Desviarse, hablando del tema mascota. Vamos a escucharlo y después a ver algo nuevo que surgió. Y yo quiero ver si Nico sigue en esta posición. Nico, si yo te pregunto, por la gente que cuando anda paseando al perro dice, acá viene mi hijito de 4 patas, ¿vos qué pensás? Cómprate un hijo. No, porque eso sería tráfico de niños y está penado por ley. Me parece que una mascota es una mascota y un hijo es un hijo. Está. O sea, el único punto de contacto puede estar en que vos podés adoptar un hijo o adoptar una mascota, pero la mascota sigue siendo la mascota, el hijo sigue siendo el hijo. Bueno, Las cosas claras. contundente, ¿no? Ahí lo primó el deber ser de Nicolás. Contundente. Primó la contundente. tautología, ¿no? Sí, Contundente. Una mascota y un hijo es un hijo. Los hijos son hijos, las mascotas son mascotas. Sentenció Nico Batalla el viernes circa 4:50 de la tarde. A las 6 de la tarde aproximadamente, Andrés Ojeda, el candidato colorado, largó un spot nuevo. César, ¿tenés por ahí el spot de Andrés Ojeda y las familias multiespecie? Porque yo lo que quiero ver, además del spot de Ojeda, más que el spot de Ojeda, me interesa saber si Nico sigue parado en el mismo lugar en el que estaba el viernes antes de este spot. Si las cosas siguen estando claras para Nico Batalla. Mírenlo en el canal de YouTube, ya de paso le dan un likecito, se suscriben, hacen todo lo que tienen que hacer y además lo escuchan porque también es bastante radiable. Ahí va el spot nuevo de Andrés Ojeda. La sociedad cambió y la familia cambió. Hoy tenemos nuevos modelos de familia. Hoy tenemos familias multiespecie. A nuestros padres, nuestros hijos y abuelos, hoy se suman nuestras mascotas. Ellos son parte de nuestro hogar. A estos nuevos miembros los vamos a proteger y a cuidar como a todos los que integran nuestra familia.
A ver, Nico, el hombre, los hijos son hijos, las mascotas son mascotas. ¿Qué opinas de este concepto de la familia multiespecie? Lo que pasa es que no es contradictorio con eso, porque vos ahí también veías padres e hijos, y los hijos no le decían hijos a los padres porque eran parte de su familia. Tu mascota puede ser parte de tu familia, de tu núcleo familiar. No es contradictorio con que unos sean los hijos y los otros sean las mascotas. Igual yo no le digo a la gente qué es lo que tiene que sentir respecto a su núcleo familiar, ¿no? Pero no es contradictorio que haya una familia multiespecie y que las mascotas de esa familia que no son tu misma especie sean mascotas y no sean los hijos, ¿no? ¿De qué color era el sobre? ¿Amarillo? ¿Blanco? Eso por un Manila. lado. Lo otro es que a nadie le llama la atención que no haya una mascota adoptada ahí. ¿Cómo? ¿Pero por qué tiene que haber una mascota adoptada? ¿A qué te referís? Porque no son perros callejeros los que aparecieron ahí. Pero eso son mascotas, la gente no... ¿Vos decís que el golden, el salchicha, el gato, todo lindo? Todos de pedigree. Pero... Faltaba Sultán. Nico, ahí. esta no es la acción de Ojeda adoptando una mascota que ya vendrá. Esta es la acción de... Va a venir la acción. Va a venir. Esta es la acción de Pero para el Ojeda spot se ve que las mascotas claramente adoptadas, visiblemente adoptadas, que son cruza de, ¿no? De que inmemorialmente, de Estoy tiempos con inmemoriales Nico. están en la Marca calle. perro se llama. Esto es como hacer un spot con 10 familias y todas rubias. Está muy estilizado, claro, ¿Está está mal? muy estilizado. Se ve que los perros callejeros no son lo suficientemente agradables como Uno para busca aparecer en el integración y spot. diversidad y también en las mascotas. Vos O sea, lo decís, yo- vos lo o decís sea, porque se tu viene- perro. se Vos lo viene decís la porque imagen- tu perro. No, mi Vos lo decís perro- porque tu mi perro. perro es El perro de hermoso. Nico, hay que verlo, el perro de Nico. Es hermoso mi perro. Pero. Terbal. ¿Eh? ¿no? O sea, yo lo Terreno que baldío. espero de esto, lo que espero de todo este proceso donde se está generando mucha expectativa respecto a que Ojeda adopte una mascota, es que adopte un perro bien feo. Bien. Sí, yo quiero que adopte un perro bien Va a feo. pasar. ¿No? Va a pasar. Un perro así callejero. va a pasar. Va a pasar, No va a ser sin un feo, ojo. feo que digas, ¡ah! Sí, esos ojos saltones y un ojo ciego. Son conscientes de que va a haber. Para mí, esto es lo mejor de la política. Va a haber un tumor acá en el grupo. cuello que es más grande que su. No. Dos patas. Dos patas. Dos sí. patas. Con las rueditas atrás, ¿viste? Va a haber un grupo Mínimo. de asesores. Esto es lo lindo que tiene la política. Va a haber un grupo de asesores en un momento que va a tener este mismo debate que estamos teniendo ahora. ¿Cómo debe ser Es el un perro es un dilema. que adoptaremos para Claro. nuestra acción publicitaria? ¿Será lindo? ¿Será estético? Va a haber alguien que va a tener la postura de Nico y va a decir, no, acá tenemos que conseguir un perro que se note que sea un perro callejero como para mostrar que Andrés es un tipo de buen corazón, no sé qué. Va a saltar otro asesor que va a decir, vos, me matan con el Instagram, yo estoy a cargo del Instagram de Andrés, precisamos uno que sea mínimamente fotogénico, porque no podemos adoptar a uno que sea un poco más lindo, que tenga medio pinta de golden. Un Cusco feo, rinde. No, yo creo que hay una forma de solucionar esto y es un cachorro. Porque los cachorros en general son lindos, salvo cuando acaban de nacer, pero no lo puedes separar de la madre. También sería horrible que lo separe de la madre a demasiado temprana edad para la campaña electoral. Bueno, llegas al 27 de octubre, ¿no? Entonces el perro tiene 30 minutos con la madre y ya lo sacaste, pues lo precisás para Instagram. Nico, eran perros actores, no eran perros callejeros. Obvio, no pueden, Tenían no. que poder salir frente a cámara, Vos poner ahí conocés en la el legislación chat. vinculada a la está, policía de Madrid. actuó, muy bien interpretados los papeles. Nico, ¿vos conocés la legislación vinculada a la pulicía de la mascota? O sea, no puedes meter cualquier perro. Tiene que ser un perro que esté, digamos... Es más, son certificado perros actores que no son de raza, pero actuaron como perros de raza. O Alpu, no sé cuál. ¿Eh? Que son perros actores callejeros que interpretaron papeles Golden, de exactamente. perros hegemónicos. Acá A mí me da la impresión de que esas mascotas eran todas demasiado hegemónicas. Acá tenemos dos problemas. La primera es que... Y me llama la atención. Necesitamos que Orsi y Delgado empiecen a hacer acciones de algún tipo, porque si no, Sí. se lo va a comer a acciones... Todos los arranques van a estar dedicados a Ojeda. Entonces vamos arriba. Después... Generen una acción, ustedes Generen también, una ¿no? acción O sea, para la pedorrada del arranque fácil de el negarse que, por lo menos. el que se queja de esto, Claro. escríbale a su candidato y pídale que genere una acción de acción. algo. Cualquier cosa. Y que no sea Manini yendo Mínimo. a entregar firmas, cosa que sucedió hoy, que no estamos cubriendo porque no es suficiente, porque Ojeda con un aviso Pero hace de multiespecie... 3 meses que tienen guardadas Bueno, pero las firmas. hoy fue oficialmente echar la firma. Y lo otro es, ¿qué medidas concretas va a proponer Ojeda en caso de ser presidente con el tema de la familia multiespecie? ¿Te van a Las descontar estudié. IRPF, descuento de IRPF No. para incorporación de mascotas? Hay toda una discusión Las con estudié. eso porque desde Cabildo El Abierto Sistema se ha Nacional de señalado que Cuidados algunas de Perros. esas normativas están vigentes ya. Bueno, sí, obvio, sí. ¿El Sistema Nacional Integrado de Salud va a incluir a los perros? Bueno, yo no, creo que les sí. cuento. Escuché que Ojeda que dijo sí. Les cuento. Tenés, hay un hospital veterinario gratuito.
propuestas que había Esa era presentado Juan Sartori en su sí. momento. ¿Se acuerdan del hospital de mascotas de Sartori? Sí. Tenés una fiscalía especializada en temas vinculados a los animales. ¿No? Ujú. Y ahí viene de la mano de caerle más al maltrato a los animales, etc. Y después tiene dos propuestas que son bastante polémicas, que las discutimos todos los años, ¿no? Propuesta número 1, la de prohibir la pirotecnia. Pero eso está en comisión. Perdón, estaba en comisión. Es más, se puso el proyecto de pirotecnia por adelante de eutanasia en la Comisión de Salud. Algunos dijeron que era para cajonear el Vos sí ya está presentado prohibir la pirotecnia. No, sí, está en comisión, estaba para salir, tenía prioridad por encima de eutanasia. Se ve que no salió. No sé, me estoy perdiendo. Yo creo que lleva. Yo veo que la gente sigue usando pirotecnia en todos los departamentos, ¿no? Pará. ¿Cómo un proyecto de pirotecnia? Un proyecto que ya existe. Yo lo que te No, digo- bueno, pero capaz que tiene características distintas, Sapo. Estamos, si quieren, lo que hacemos es No, analizamos bien las propuestas de bienestar animal No. de todos los candidatos No. y las comparamos. La Comisión de Salud del Senado aprobó con los votos de todos los partidos el proyecto sobre regulación del uso de la pirotecnia. Regulación del uso. Abarca los elementos que produzcan ruidos superiores a 110 decibeles, aunque el tiene nivel decibeles. se reduce luego de 2 años. Pará, Ojeda. Tampoco vamos a comprar cualquier cosa de Ojeda, ¿no? ¿Tampoco qué? Vamos a comprar cualquier cosa Yo de te estoy Ojeda. diciendo cuáles son los proyectos que hay, nada más. Pero Porque el nadie hospital está- de perros ya lo propuso Sartori Sí. desde el más allá. Para Sapo no se puede proponer nada que otro haya propuesto en el pasado y no logró aprobar, ¿Sartori ¿no? va a atravesar todo el quinqueño sin dar una entrevista? Me tiene miedo, eso es lo que... tiene miedo de lo que estás diciendo, Sapo. Porque vi que volvió tiene con miedo. los spots ese que hablaba con un supuesto periodista, no sé si lo cruzaron. Me tiene harto. ¿Volvieron? Volvieron, sí. Volvió Está Sartori. hablando todo el tiempo al supuesto periodista. Es que se armó el estudio en el garage y lo tiene que utilizar. Vos, es tremendo. Me gusta que paralelamente en la transmisión de YouTube solo estemos poniendo fotos de perros asquerosos para cuáles son los que tienen que adoptar Sería Ojeda. hermoso. Blanco, además, ¿no? Sí, blanco. Sería blanco. espectacular que aparezca con un perro así. Vos, pará. Y el otro, El otro. tenías el tema de la prohibición de la pirotecnia. Y el otro es el del registro de perros potencialmente peligrosos. Algo que en su momento también otra persona lo había Eso hecho en lo el tiene, pasado. lo tiene Sapo. Cabildo en su Todos tienen en todo. su programa Sapo. también. Todos Digo, Cabildo todo. tiene ese proyecto. Mejorar en su- la seguridad lo tienen todo en su No, programa. bueno, el Sapo. registro no de- lo pongo de en la perros mía poten- tampoco. Tiene el registro de perros potencialmente peligrosos, lo tiene Cabildo en su programa de gobierno. Pero todos tienen pero- todo, pero Sapo. no- No tiene marca registrada esto. Bueno, pero ¿por qué no nos alzamos lo que propone Cabildo? Porque estamos hablando de Porque no ahí- hicieron ahí un sí hay spot una- hablando del tema. Ahí sí hay una diferencia y es que él ha hecho hincapié especialmente en esos temas por fuera de los otros, así como Cabildo, que también tiene temas de bienestar animal, hace Maricato. foco en familia, en adicciones, en seguridad, en endeudamiento. Bueno, En bienestar cada animal. candidato o la mayoría de los candidatos tienen su agenda Porque de les temas. haces una nota, Sapo, y te dicen que el aborto es un asesinato en vez de decirte quiero hablarte sobre los perros. Si me dijeran quiero hablarte sobre los perros, te hablaba de la propuesta de bienestar animal. Jorge. Pues estoy diciendo la verdad. Les haces una nota y no te hablan de estos temas. Diputada de Cabildo Abierto cuestiona a Ojeda por incluir propuestas que ya son ley. Silvana Pérez Bonavita. Tuki. Universal, por leer una nota. Bueno, pará. Y a Ojeda le cayó algo. Lo arrobó Ojeda. La legisladora Silvana Pérez Bonavita Ahora robó sí. a Ojeda en su cuenta de X y publicó: quien impulsó proyectos que hoy son ley sobre regulación de la pirotecnia y prohibición de cirugías estéticas en animales fue Cabildo Abierto. Cuando quiera le informamos al respecto. Le puso Pérez Bonavita a Ojeda. Me pasan un video de Instagram por interno de el 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, Yamandu Orsi acariciando un perro cimarrón, callejero, todo. Le marcó la todo agenda a lo todos que- los candidatos, Todo lo que tenés que Ojeda es hacer. tremendo. No, pará, lo que te iba a decir es otra cosa, que le cayeron a Ojeda Ney Castillo, ¿no? Ney Castillo la gente sabe quién es perfectamente. Me imagino que no lo tengo que contar. Votaron Ney, entre otras cosas. Agarró y compartió la publicidad de Andrés Ojeda y hizo este tweet, ¿no? Que se los leo tal cual. Dice, tal vez sea un tema generacional. Tal vez sea mi experiencia diaria en el Pereira con los niños y su familia. Yo pondría foco en las personas y de manera muy especial en los niños menos favorecidos. Como diciendo, bueno, la verdad que todo bien con el bienestar animal, será una cosa generacional. Yo, la verdad que haría una campaña enfocándome en la familia que lo pasan mal y los niños. Fuego amigo y no pirotécnico, ¿no? Lo que pasa Porque que Ney es ahí- colorado. Prohíban pasa que ahí- el fuego amigo, no prohíban la pirotecnia. Ahí es otra discusión, ¿no? Que creo que ya hemos hablado en algún momento. Que la candidatura de Ojeda tenga estos ribetes que van hacia temas
menos clásicos e incluso podríamos decirlo menos relevantes, ¿no? Porque digo, es importante el bienestar animal, pero nadie puede decir más importante la primera infancia o la infancia más vulnerable que el bienestar animal. Nico, son temas salidos de un focus group donde se identifican a esos votantes que están indecisos y cuáles son sus temas de más relevancia, punto. ¿No? Hay mucho misterio acá. No es que Ojeda tiene una sensibilidad especial por los animales, porque ni siquiera tiene animales. Es porque, básicamente, y salud mental. Y no se ha decidido adoptar todavía. Identificó también que la salud mental es un tema que atraviesa a generaciones. Pero bueno, ese sí es un tema, eso es un tema relevante. Y que muchos partidos están tomando, y campañas están tomando. Lo están tomando, pero es verdad que nadie, por lo menos desde lo discursivo, le ha puesto, con la excepción, si querés, de cabildo abierto con tema específico de adicciones. No, la mayoría de los partidos no le han puesto el foco o el calor que le puso él en la campaña. No. Y eso me parece, y es un tema importante, me parece que es relevante a destacar. Y eso no quita que él tenga otros temas dentro de su agenda que los discutirá mejor o peor, pero ahí también quiero ver los demás candidatos que tan solventes son con esos otros temas, ¿no? Más duros y clásicos, ¿no? Economía, si querés, políticas sociales, seguridad, energía, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco nos hagamos trampa que los otros, porque no estén hablando de estos temas que son más fuera de la caja, son más sustanciosos y más profundos a la hora de hablar de los otros temas que supuestamente Ojeda no está hablando. Porque me parece que ahí podríamos discutir, ¿no? Si los hacemos pasar por acá a todos los candidatos, a ver cuáles son más sólidos en la mayoría de los temas. Ni en pedo, Nico. Yo lo que digo es que no hacen acciones que generan impacto en las redes, básicamente, y por eso mucha gente termina hablando de Ojeda. Y se rehúsa a eso. O sea, más allá de la solvencia, ¿no? de con los candidatos. El único que ha generado este tipo de acciones y se ha llevado un poco las marcas mediáticas es Ojeda. Con temas que después podés calibrar si son más o menos importantes. Ni Delgado ni Orsi están apostando a eso para su campaña. Apuestan a otras cosas. Si Ojeda no pasa... Ojeda llena el ojo. Sí. Si Ojeda no pasa la segunda vuelta, ¿qué va a pasar con el animal que adopte? ¿Qué va a pasar con ese bichito que adopta ahora a unos días antes de la primera vuelta? No pasa Andrés Ojeda. Si ¿cuál va a ser el destino de ese perrito? Tiene un gran parrillero en la casa del Partido Colorado. No, pero si lo adoptás. No tuve tiempo para. No tuve tiempo para cuidarlo y lo responsable. Para mí, en 2 años, no tuve tiempo de cuidarlo como merecía y tuve que darle una adopción a otra persona. Era lo responsable. No. Yo creo. Se lo queda. Yo creo que él lo debe estar pensando. Justamente porque está en campaña y es difícil. Perdón, ese es el perro que tiene que adoptar Ojeda. Que está viendo en este momento en YouTube. Describilo, Sapo. Es como. ¿Qué raza es esta? ¿Un Bull Terrier francés o algo así? Con los ojos un tanto desorbitados, como si un ojo a lo Kirchner, digamos. Un cara fea. Es un cara fea. Es un cara fea, ñato, con un penacho desprolijo. Barbiche. Me parecería muy osado que adopte un perro así. Sería espectacular. No, me parece muy osado. No es necesario. Para mí es tierno. No es necesario tanto, ¿eh? Me proyecta ternura. No digo que no merezca un hogar ese perro, pero... Jorge, ¿podemos cerrar el bloque con hasta Sanguinetti? Le sigue. Bueno, dale, lo tenés por ahí, César. Apareció Sanguinetti, es increíble. Pero me quedé con ganas de más. ¿De qué? Obvio, todos queremos más de esto, pero espero que sea una primera acción. Sí, claro, apareció Sanguinetti. Atentos al video ahora en la transmisión de YouTube. Este es Sanguinetti con la misma estética del spot que ya todos conocemos de Andrés Ojeda. Ponelo por ahí, César. Yo, de Capricornio. El rock ese genérico libre de derechos, ¿no? Y lo designo. Y Sanguinetti siendo yo de Capricornio. Está en todo Sanguinetti, es increíble. Y bueno, se ayornó. ¿Se ayornó? Se ayornó. Sí. ¿Vos ves esto, Sapo? ¿Y vos? Igual sigo leyendo el Correo los viernes que tiene otro talante, otro tono. Va por otro lado. Le cayó Fenapes el viernes pasado. Si alguien quiere leerlo. ¿Sanguinetti a Fenapes o Fenapes a Sanguinetti? No, Sanguinetti a Fenapes, por el paro. Vamos a una tanda, vamos a escuchar después de Elia a Yamandú Orsi, que estuvo ayer en La Letra Chica. ¿Qué dijo o qué no dijo Yamandú Orsi en una entrevista de casi 1 hora? Vamos a repasar. Es una Yamandú Orsi que
ha dado pocas entrevistas, seguramente de pocas entrevistas de acá a octubre. Cuando se le pregunta, bueno, habla un poco de que él apela al contacto cara a cara, a subirse a un estrado y comunicarse con la gente, pero lo cierto es que se le reclama a Orsi mayor presencia mediática en programas periodísticos. Estuvo en Legítima Defensa, La Fórmula, el fin de semana pasado, el viernes pasado, si no me equivoco, y estuvo ayer de noche Orsi, iba a estar con Cose, pero Cose tuvo el accidente de tránsito, estuvo Orsi solo en La Letra Chica. Vamos a sacar un par de pasajes. Vamos a escuchar música, maestro. Vamos a escuchar a una banda nueva de viejos conocidos. Estamos hablando de Filo, una banda que nace a impulsos de Marcelo Fernández, uno de los guitarristas de Los Buenos Muchachos, que tiene a Diego Morales en batería, a Alfonsina en guitarra, a Pancho Coelho, quien también ha ocupado la viola en Los Buenos Muchachos en más de una oportunidad, a Cototo Cuello y también, dice por ahí el line-up. Todos ellos de alguna forma o bien meten coros o también cantan, y Marcelo obviamente también mete vocales. Tienen disco recientemente editado, lo pueden escuchar en Spotify o en otras plataformas, y de ahí se prende y van a encontrar. Estamos hablando del guitarrista y ocasional vocalista de Los Buenos Muchachos. O sea que no se extrañen cuando encuentren alguna similitud sonora. Internado se llama el tema. Fácil desviarse. Disculpen que siga con Ojeda, pero tengo una perlita más que en el último momento. Red Tickets. Y ya Es estamos absolutamente, con Ojeda y Silva, ¿no? absolutamente vergonzoso lo que estás haciendo. Pero a ver si ustedes alguna vez vieron algo similar a esto. Red Tickets se ubica en la plataforma de venta de entradas de espectáculos. Obvio. En Red Tickets en este momento puedes comprar entradas para diversos artistas, ¿no? De la Tela Arena, de Julián Serrano, lo que se te ocurra. Ahora, vinculado a la política, uno esperaba encontrarse en una plataforma como Red Tickets algo, y sin embargo, sí, ¿qué tenemos en este momento en venta en Red Tickets? Nada más ni nada menos. Nada más. Bueno, el que vaya a YouTube lo va a ver a vivo. Bono colaboración. Andrés y Robert te llevan a Punta Cana. ¿Cómo? Viaja a Punta Cana para 2 personas. Pero pará. Ponelo. ¿Vas con ellos? ¿Vas con ellos? No, bueno, es lo que. A ver, hay que leer la letra chica. ¿Por qué tienen esas caras igual, no? No, así es la cartelería. ¿Por qué tienen la foto de la cara? Si es con ellos, con esa cara no estamos vamos a comprando en Punta Cana. vivo. ¿Estamos comprando en vivo? Con Cecita le estamos comprando en vivo. Bueno. Pero me parece muy fuerte ya todo lo que hablamos del Partido Colorado, que aparte $200, ¿no? se colabore con ellos. ¿no? Después te pasamos la factura, Por lo menos te podés ganar, Nico, una ida a Punta Cana. Ahí estamos Es la haciendo. 600 esta, la que está juntando Estamos plata. llenando el formulario. Ajá. Nombre Diego, apellido Sass. No, pará. Mail sapito-colorado@gmail.com. Bien. Ajá. Sí. ¿Cómo sabe mi mail? Es brillante. Bueno, por Bueno, lo menos te llevas algo, ¿no? ¿Qué pero- preferís? ¿Pagar $200 por un ticket de una cena donde vas a escuchar a un candidato decir una serie de generalidades? ¿O la chance de irte a Punta Cana? Acá dice, Con Robert Silva y con Andrés Ojeda es que te dice, vas. apoyar la campaña de la lista Ojeda 600 y gana. Es la de Robert, ¿no? Y gana. Con tu bono colaboración participás en el sorteo de un viaje para 2 a Punta Cana. 7 noches en un all inclusive con pasajes incluidos. Además puedes financiarlo en hasta 3 cuotas. El ganador del premio será quien tenga el bono cuyo número coincida con los 3 últimos dígitos del último sorteo de la Lotería de Octubre. No te lo pierdas. No dice nada que te vayas con la fórmula, ¿no? Porque eso sí me parecería original. Sería espectacular, pero no, lamentablemente no, Nico. El 20 de octubre a las 10 se va a saber el ganador. Y hay muchos tickets vendidos, ¿eh? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hace $200. eso? ¿Y hay cuántos tickets se venden? 170. Pero ponele para noviembre. Para noviembre no, para diciembre. ¿Qué? ¿No? Calor, buen momento para tomarte vacaciones, te vas una semana. Además la fórmula también tiene que descansar porque Sí. va a haber atravesado ya todo el ciclo electoral. Incluso
poco probable, no es lo que dan las encuestas, pero gana el Partido Colorado, igual te tenés que tomar una semana para descansar. Para armar el gabinete, pensar. No, para descansar, para Ajá, descansar. para descansar. Y te vas una semana con la gente que te compró el bono colaboración. Imagínate acostadito en una ahí en la playa de Punta Cana, con Ojeda de un lado, Robert Silva del otro, y vos le metés mecha. No, para mí el canciller tiene Sí. que ser tal. Y la Me mascota, gusta. la mascota de Ojeda que va a viajar con él, ¿no? Sí, claro, Sí. obviamente, ¿no? Si lo hizo Jorge Valmeli, ¿por qué no lo puede hacer Ojeda y Silva, no? Nunca llevé una mascota de viaje, ¿no? No, Nunca llevé una Valmeli, mascota vos de eras la viaje. mascota de la mesa. Ahora sí, Bien, ahora vamos sí. con Yamandu Orsi, que estuvo en la Muy difícil sacarle un titular a esta nota, ¿no? O sea, la pueden encontrar, si quieren vayan, hagan el mismo esfuerzo que puede hacer uno, van a la nota de Yamandu Orsi en la letra chica, en TV Ciudad. Iba a ser una nota de la fórmula presidencial, pero al final terminó yendo solamente Yamandu Orsi por este accidente de tránsito en el que estuvo Carolina Cose. No le pasó nada, no tiene ningún problema de salud ni nada vinculado al accidente, pero bueno, por haber tenido ese choque no pudo ir. Fue una nota mano a mano con Orsi. Y la verdad es muy difícil pensar un titular de esta nota. O sea, algún concepto que haya dejado. Yo particularmente... No por los periodistas, ¿no? No por los periodistas. Yo particularmente me bajé, hablando de los periodistas, yo particularmente me bajé de la nota en este momento, ¿no? Que le preguntan por si tendría una pregunta que me parece bastante normal, razonable por un candidato de izquierda, ¿no? ¿Tendrías un gabinete paritario? ¿Sería algo que lo buscas en tu horizonte? Fuerte igual lo que estás diciendo, ¿no? Esta es la respuesta que te bajás de la entrevista. Me bajé acá porque dije, ya me noto que no voy a ir a ningún lado. Que tiene muchas chances, no es el único, pero una de las personas que tiene muchas chances de ser el próximo presidente de la República. Pero eso no quiere decir que sea un eventual mal presidente ni nada. Quiere decir que yo empecé a mirar la nota, vi por dónde venía la mano, y en esta pregunta cuando escuché la respuesta dije, no escucho más, porque sé que acá no va a pasar nada. Esta fue la respuesta de si tendría un gabinete paritario o no. Orsi, más adelante vamos a meternos en las diferentes propuestas que tiene el Frente Amplio en relación a varios temas que usted mencionaba, pero antes imaginemos futuros posibles. Uno sería la victoria del Frente Amplio, llega el momento de formar gabinete. ¿Hay posibilidades o algún tipo de búsqueda de que ese gabinete pueda llegar a ser paritario? Y es la idea, es a lo que apuntamos, ¿verdad? Sí, sí. Nos pasó en la experiencia en el gobierno de Canelones, medio sin querer terminó siendo un gabinete paritario. De verdad, no nos lo planteamos y salió más que equilibrado, salió muy bien. Pero sí, es una puntería que tenemos que tener muy clara. Hay que apuntar a eso. Si matemáticamente es exacto, pero eso tiene que estar. Ya es un mandato, creo que está muy instalado, ¿no? ¿Podemos tomarlo como promesa electoral? Promesas no, yo no hago promesas. Trato de cuidarme. Me hago cargo de la propuesta y está bueno que así sea. Porque las promesas son complicadas, son para la iglesia, me parece. Y bueno, nada, o sea, tendrás un gabinete paritario. Bueno, sí, sería el horizonte que hay que tener, hay que aspirar a eso. Pero igual si matemáticamente no cierra, en Canelones tuvimos un gabinete paritario. No lo buscamos, pero se dio. Entonces, bueno, es el horizonte al que tenemos que ir. ¿Es una promesa de campaña que va a tener un gabinete? No, promesa no es. Es el horizonte y se da, pero se dio, pero no lo buscamos que se diera. Y dije, bueno, ya está. Me bajo porque veo que no es una nota. Ustedes son periodistas avesados, ¿verdad? No se los tengo que explicar. Hay notas a las que los candidatos van con ganas de regalar titulares y van con mucha cosa para decir, y otras notas donde no. Y bueno, esta nota parecía que se... A ver, corregime, Sapo. Vos la escuchaste toda. A diferencia de Jorge, no me bajé a mitad de camino, sino que seguí hasta el final. Y la última pregunta que le hace Temponi. No, ¿sí? Dígalo, Nicolás. Le preguntaron en un momento se quejó de las penas por microtráfico, por ejemplo, que toman que perjudican en particular a muchas mujeres, un tema que hemos hablado acá varias veces. Le preguntan, bueno, ¿va a derogar esa parte de la ley? Bueno, derogar no. Capaz que otra ley que cambie. Promesas no. Derogar no. La misma tónica. Sí, la misma tónica. Ni sí ni no. Le preguntó Temponi por qué sucedería en caso de que no salga el plebiscito impulsado por el PIT-CNT de Seguridad Social y el Frente Amplio no tiene mayorías parlamentarias y el Frente Amplio en su programa tiene una propuesta de ir a un gran diálogo nacional en materia de seguridad social. Bueno, ¿cómo? Una pregunta bien interesante. Bien interesante. Sí, bueno, buena pregunta. ¿Cómo
prosperaría eso legislativamente, ¿no? Claro, porque cuando el gobierno ya tiene, digo, esta coalición ya presentó una propuesta acabada, votada y muy discutida. Porque además vos venís de un plebiscito. Muy discutida. O venís, Está para debatirlo, ¿no? vas a hacer un plebiscito que tiene, por un lado, al gobierno diciendo: estamos con la ley del 20130 del 2023 y estamos en contra del plebiscito. Vas con los promotores del plebiscito que te dicen: estamos contra la 20130 y estamos a favor del plebiscito, y tenés a Orsi y a un conjunto importante de los sectores del Frente Amplio y un conjunto importante de economistas frente amplistas que dicen: no, acá hay vos podés estar en contra de una cosa, estar en contra de la otra, y el camino es un diálogo social que mejore la ley 20.130 sin que te ponga las restricciones que te pondría el plebiscito. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto débil de esa posición? Que eventualmente vos podrías no tener mayorías parlamentarias para llevar adelante el resultado de ese diálogo social, lo que volvería el diálogo un poco más complejo, ¿no? Porque tendrías que incluir también a la oposición en ese momento, porque podría, digamos, no, si vos querés cambiar la 20.130, podrías no tener los votos de quienes votaron la 20.130. Bueno, Claro, exacto. Ese es el dilema que le puso arriba de la mesa. Bueno, Temponi. vamos a escucharlo. Temponi lo plantea de esa forma y ustedes me dicen si les satisface o no la respuesta de Orsi. Si no ganara el sí, el Frente Amplio habla de convocar a un diálogo amplio social. Perfecto, supongamos que hay un diálogo amplio social que tiene conclusiones. ¿Cómo se hace para que esas conclusiones a nivel parlamentario sean llevadas adelante si el Frente Amplio no tuviera mayorías propias? Porque es clarísimo que esta coalición de gobierno ha dicho: la reforma nuestra es esta. Entonces, ¿qué le garantiza al, supongamos, no votante del sí, que de un diálogo social surjan cambios profundos? El Frente ha demostrado a lo largo de su trayectoria que los temas sociales son importantes y avanzó. Y no estoy hablando solo de jubilaciones, estoy hablando de la propuesta de la seguridad social o de todo lo que es la protección social. Yo creo que, y sí o sí, revisar niveles de acuerdo con algunos actores centrales. ¿Se puede? Pero ya ha sido posible en nuestro país. Ha habido momentos muy complicados donde se logró. Estoy pensando, no podés hacer una reforma que toque estos temas sin tener a un ASPO por dentro. Nada menos. Con la trayectoria que tiene, con la fortaleza que tiene, con la capitalidad que tiene. Los votos, que seguramente para reformar la reforma, pese que levanten la mano en el Parlamento, los que votaron a eso. Pero yo creo en la democracia y creo que los que son representantes del pueblo, en la medida que tú generas primero un diálogo donde lo tenés a todos los actores sentados en una mesa y decís, bueno, ¿qué cosas podemos acordar? Esto. Yo lo que me parece que pasó, lo que estoy seguro que pasó con mis compañeros en estas reuniones de expertos, cada cual iba con su propuesta. Después se fueron cada cual con su propuesta. El gobierno vino y dijo: queremos hablar. Y se llevó la propuesta. Cuando vuelve a la coalición multicolor se la deformaron, porque no estaban de acuerdo ni siquiera adentro. Entonces lo que terminó saliendo no tiene nada que ver con lo que plantearon al principio, ni siquiera eso. O sea, tuvo transformación. Entonces, si vamos a sentar a una mesa, no es decir que yo me siento a conversar, si yo vengo con una propuesta que es 100, y lo más probable es que no logre llegar del 100. Algunas cosas se las tengo que dejar en la puerta. Si tú vas a un diálogo pensando que te llevas todo y que toda tu propuesta es la que tenés que imponer, ¿para qué vas a dialogar? Y ese diálogo, ojo con los actores que faltan. Dije ONASPO, digo los trabajadores, digo las cámaras empresariales, bien, y los sectores políticos. Yo creo que ahí Uruguay tiene larga tradición de... Y bueno, y el gobierno es mano, y el gobierno tiene iniciativa y tiene que plantear y tiene que llevar políticas concretas. Pero si tú planteas cuestiones que van a aterrizar dentro de 20, 30 años, es de total responsabilidad, es un acto de mucha responsabilidad lograr niveles de acuerdo, porque más adelante no sabés quién va a estar gobernando. Con las políticas que son cortas, esas sí las puedes resolver con tus votos. Bueno, ¿de dónde va a sacar Orsi los votos en caso de llegar al Parlamento una nueva propuesta de seguridad social? Si no tiene mayoría, que es la pregunta que le hizo Temponi. Me quedó muy respondida. Pero no había otra forma posible de responderla. ¿Había otra forma posible de responderla? No. ¿Y no tenés los votos? ¿Y qué vas a decir? ¿Que vas a negociar con la oposición y los metés para dentro del diálogo social? Pero ahí lo que aparece... ¿Qué otra respuesta esperabas? No me pareció mal lo que contestó. No, yo no digo que esté mal. Yo no digo que la dimensión
que pone Orsi arriba de la mesa de que eventualmente vas a poder generar acuerdos en algunos grandes puntos, es muy discutible. Digo, eso Orsi no lo va a decir en una entrevista, pero seguramente si el Frente Amplio va a un gran diálogo social y no tiene mayorías parlamentarias y el gobierno parió una ley de seguridad social con muchas fricciones a la interna de la coalición, no va a ir de buen talante a sentarse en esa mesa. Eso es lo que pienso yo. Lo que pasa es que y eso se va a traducir seguramente en una negativa por parte de la coalición en el Parlamento. Pero lo que pasa es que una de las cosas más complicadas que tendría eventualmente el Frente por delante en un diálogo social es acordar para adentro. Bueno, la primera instancia. O sea, la dificultad de acordar para afuera, no sé si es la más compleja. O sea, a la vista está. Orsi, si quisiera acordar en este momento una posición respecto al plebiscito que llevan adelante algunos sectores del Frente Amplio, no tendría problema en acordar con el oficialismo. Está bien. ¿No? Sí. Entonces, en ese punto no tendría un problema por un acuerdo político amplio, porque piensa de una forma similar a una parte importante del sistema político. Pero la lógica política ni el café al gobierno va a ser en el próximo quinquenio si la oposición tiene mayoría parlamentaria. Esa es mi impresión. Sí, lo que pasa cuando hablo ni el café es, por más que tengas grandes ideas y que coincidamos, ni el café. No, yo ahí te haría una salvedad. Esa es mi pero depende de cómo le vaya. La pregunta era una pregunta. La pregunta era una pregunta muy capciosa, porque es una pregunta de, bueno, si tenés que. El plebiscito no gana. Acertada, me parece. Claro, pero parte de una premisa muy específica, ¿no? Es bueno, gana el Frente Amplio, el plebiscito no sale y además no tenés mayoría parlamentaria, que no tiene por qué ser ese el caso de que pase, ¿no? Pueden pasar otras cosas. Lo que te iba a decir es, si el plebiscito no sale, pero saca una votación muy buena y estuvo muy cerquita. Vos decís, no, la oposición en ese caso, que sería el oficialismo actual, no le daría nada al Frente Amplio porque no sé qué. Ojo, porque capaz que si el plebiscito estuvo a punto de salir, pero no salió, y vos no cedés absolutamente nada, capaz en 5 años estás en la misma situación en la que estás ahora y peor, porque empiezan a sentirse más las consecuencias de la reforma que aplicaste, y ahí aparece un segundo plebiscito de vuelta a ver si llegan con la firma de vuelta. No. Puede pasar. Orsi lo que dice es está dispuesto a hacer concesiones. Sí, está dispuesto a hacer concesiones. Y eso va a depender mucho del cuál es el modelo que termina emergiendo, y yo creo que un poco puede llegar a estar condicionado de la votación que tenga el plebiscito también, ¿no? Para ver qué tan radical vas a ser en alguno de los puntos que establece la papeleta a la hora de instrumentarlo, ¿no? Por ejemplo, qué tan desafiante o qué tanto vas a cambiar o vas a pretender cambiar el ahorro individual. Por ejemplo. Porque, digamos, es uno de los puntos más clave. Lo otro tiene que ver con aumentar las prestaciones. Pero ahí no vas a generar consensos extra partido. No, pero no los tenés adentro tampoco. No, está bien, pero por adentro en todo caso los podría hacer surgir. Sí, quizás, sí. Pero en cualquier caso, Orsi fue claro y mostró cuál es la carta, y la carta es hacer concesiones, que fue lo mismo que hizo la calle Pou, y él lo mismo lo destaca como una forma de gestión política. Pero la calle Pou hizo concesiones el proyecto de ley tenía problemas Nico, que no eran consensuados por la coalición, y bueno, y fue dando esas concesiones hasta que logró la aprobación. Y él se imagina un escenario similar, según su mirada, con un proceso de diálogo social de características distintas al que implicó la comisión de expertos. Yo no soy optimista con ese diálogo social en ese escenario. Yo no dije que lo fuera, digo cuál es porque acá el presidente, cómo lo está mirando él. O sea, trabajó a la interna de la coalición en surgir esos acuerdos y bueno, y le fue echando agua a la leche para contemplar los pedidos de sus socios. Acá le tienen que hacer pedido eventualmente a gente del bando contrario. Y cuando hablo de bando contrario, porque me imagino esa situación del frente en el gobierno sin mayoría parlamentaria como un gobierno de total fricción. Lo podemos seguir conversando con nuestro invitado después. Claro, Nelson Fernández, el sillón presidencial. ¿Cómo llegaron al poder los presidentes del Uruguay después de la tanda? Fácil desviarse.
Lo anunciamos antes de la tanda, ya está con nosotros Nelson Fernández, en este caso en calidad de autor de este libro que se llama El Sillón Presidencial, cómo llegaron al poder los presidentes de Uruguay. Es un libro que el propio Nelson califica de ensayo periodístico más que un libro de historia, por más que sirve como referencia histórica, porque básicamente lo que hace Nelson es recorrer a través de mini biografías los periplos políticos de cada uno de los presidentes de la República del Uruguay hasta nuestros tiempos, y también va aportando insumos para tener en cuenta a la hora de saber cómo es que se cocina un candidato, ¿no? ¿Qué tiene que tener un político para ocupar efectivamente el sillón presidencial? Nelson Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por la oportunidad de llegar al público para invitarlos para la presentación, que es la primera presentación, como del libro anterior, la hice en el interior. Esta primera presentación se hizo en el interior, en San José, y ahora, el sábado que viene, a las 6 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro, hacemos la presentación con 2 periodistas. Viste, uno está veterano, ahora en realidad muchos ya los tuvo de alumnos, ¿no? Se los ves ahora. Ustedes estaban ahora pasando la entrevista a Orsi, yo miraba a Temponi, fue alumno, ¿viste? Y ahora van a estar Viviana Ruggiero y Romina Andrioli haciendo la presentación el sábado. Bien, Nelson. Así que la gente invitada para el sábado ahí a la presentación del libro. Decíamos, Nelson tiene la costumbre de sacar libros o antes o después de un acto electoral, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Cómo si hacemos un recorrido? Y bueno, mira, a mí me gusta mucho la política, mi pasión es el periodismo, y la política sí fue una cuestión que lo tengo desde niño, ¿viste? Porque esto es un libro que habla de elecciones. Y yo las elecciones las vivía como una fiesta cuando era niño, porque en mi barrio vos lo que tenías eran clubes de todos los partidos. Y íbamos a todos con mis amigos. Íbamos, en realidad, a todos era cruzar la vereda, ir a la otra cuadra. A buscar listas. Sí, no, a ver los actos, pero porque los actos tenían una cosa muy de tablado, ¿viste? Yo recuerdo en mi infancia esa cuestión del club del barrio, hacer el tablado en la calle, y las campañas políticas eran muy de tablado, pero cada uno tenía su particularidad. Yo la campaña que recuerdo es la del año 71. Entonces, esa era una campaña con mucha efervescencia, porque los clubes colorados, los que recuerdo eran de Pacheco, ahí la mayoría, Pacheco Areco, pero había algunos de Jorge Valle, pero tenían mucho candombe, ¿viste? En esa época, por ejemplo, el que estaba con Pacheco era Canela, ¿viste? Entonces, vos ibas a un acto, cuando digo un acto era, en un garaje ponían, ¿viste? Esos bancos largos, ¿viste? Con cajones, y venía a hablar algún dirigente, pero venía Canela con los tambores, entonces era toda una fiesta. Lo de los blancos, los clubes blancos que habían eran de Wilson Ferreira, Aldunate, que era un caudillo que en ese momento era muy, muy potente. Entonces los actos tenían esa cosa más folclórica, ¿viste? Esa cuestión muy, muy presente. Y habían aparecido los comités de base del Frente Amplio, que eso fue una gran innovación en materia política, por lo que tenían, pero aparte había otra música, porque había música ahí que estaba vinculado, yo qué sé. Cantó Popu. Citarrosa, cantó Popu, pero había rock, ponían Beatles, ¿viste? Yo qué sé, porque eran jóvenes los que estaban. En el 71 ya estaban los comités de base, son desde el inicio. Sí, son del inicio. Y yo te digo, era mucho la presencia barrial, ¿viste? Y mucha gente te decía, pero esto van a ganar la elección, porque vos veías, era una erupción grande. O sea, todos esos actos, vos ibas, ¿viste? Y era atractivo para un público que, aunque no prestaras atención a los discursos, la fiesta, ¿viste? Lo que, ¿viste? Yo qué sé, el tema de los chorizos, el parrillero, el medio tanque, que eso era una cosa que no lo veía siempre, pero en campañas electorales estaba. ¿Sí? Y mi padre me llevaba a actos, a caravanas, a ver también de todos los partidos, y mi padre compraba mucha publicación. ¿Viste? Me compraba para mí revistas infantiles, pero compraba 2 diarios por día. ¿Viste? De tarde compraba siempre el mismo diario, que se llamaba El Diario, que es conocido como El Diario de la Noche, y de mañana compraba siempre uno distinto. ¿Viste? Y a mí me encantaban los diarios, y mi padre escuchaba todos los noticieros de radio, veía noticieros de televisión. Entonces yo lo vivía mucho eso, y la campaña electoral era una fiesta. Entonces, desde chico me gustó. Y después lo que vino fue el tema de la dictadura, que lo sufrimos mucho, ¿no? Yo cuando a veces se habla de la dictadura, cuando se habla de democracia, hay mucha cuestión que a veces no se recuerda, lo que es vivir en una dictadura, ¿viste?
que yo en ese momento podía no darme cuenta, pues, cuando fui adolescente o joven, que tus padres se preocupaban, decían, no te preocupes, ¿viste? Claro, y yo me pongo en el papel de aquel padre y así, yo me preocuparía, ¿viste? Porque había de qué preocuparte, ¿viste? Y yo una vez fui detenido, ¿viste? En esas cosas de que no estabas haciendo nada, pero que igual caías preso y caí con claro, no entendía por qué no nos saltaban, pero caí con uno al que no sabía el nombre, pero le decíamos el gallego. Y ese gallego era el hijo de Amodio Pérez. Entonces, claro, cuando nos pasaron, nos detuvieron, nos llevaron nos pusieron en un calabozo ahí. Yo veía que demoraba, yo decía, qué raro esto, ¿viste? Y pasaba el rato, y en un momento uno dice, venga usted a Amodio. Yo dije, Amodio fue como, ¿viste? Amodio en ese no. Antes solo puede ser tira, Amodio, claro, ¿no? En ese momento yo te digo que los nombres más, ¿viste? Los nombres de militantes tupamaros más conocidos eran Sendik, Fernández Huidobro, algún otro más, y Amodio Pérez, ¿viste? Eran los nombres, ¿viste? O sea, que te dijeran eso, ¿viste? O sea, ¿qué pasó, viste? ¿Sí? Y después con amigos, cuando pudimos empezar a reunirnos, esas cosas, la clandestinidad, cuidándote como que te pensabas que no supieran, y en realidad igual todos estaban vigilados. Después el surgimiento del movimiento estudiantil, y empecé, y ya estaba en periodismo y viví todo eso. Entonces, la política, la verdad, me genera una cuestión. Y las campañas, sobre todo. Y las campañas. Y volviendo a la pregunta, entonces, más o menos por la época de las elecciones, sale un libro de Nelson Fernández, ¿no? Bueno, sí. Y para mí es un momento lindo del periodismo. La otra vez hice el libro, y ahí hice el libro pensando en. Trabajábamos con Nico Batalla en Nuevo Siglo, y ahí me acuerdo que una vez vino Schwarzenegger y dijo: estamos ante un punto de quiebre. En 10 meses cambió lo que no cambió en 10 años. Dije, ¿cómo? Hicimos un ciclo, yo no sé si ahí ya estaba. Hicimos un ciclo que era año bisagra, ¿viste? Y ahí se me dio por escribir un libro hablando sobre esos cambios hacia la elección. Ese es el voto del agua tibia. Exactamente. Ahí está. Bueno, sí, dale. No, ahí está. Ahí el voto del agua tibia, de alguna forma, vos lo vas a refrescar mejor. Analizaba un poco cómo se daban los cambios de ánimo y transitaba mirando hacia el centro de alguna forma político, ¿no? Sí. Cómo el voto del agua tibia, cómo el voto de centro pesaba, pero también ahí decía un poco por qué había llegado al frente del gobierno, por qué se había reelegido y por qué estaba en riesgo para la próxima elección, ¿no? Y ese libro salió en 2017. Ahí está. Y ahora la mirada en el sillón presidencial es más amplia porque mirás a todos los presidentes cómo fue que claro. llegaron. Aquel libro que fue 2017 fue una trilogía que era Ciego con la boca de urna, previo a la elección, y después ya sobre el resultado de la elección. O sea que en el año electoral publiqué uno. Pero en este, lo que fui a ver era, a mí no me gustan las respuestas simples, ¿viste? Cuando la gente simplifica. Y como periodista me da bronca cuando uno dice, esto porque tal cosa. Y yo decía, ¿por qué decís eso? ¿En base a qué, viste? Entonces con elección, cada vez que hay una elección siempre sale alguno y dice, va a ganar fulano. ¿Por qué? Y da un argumento. Pues si no puede ser tan sencillo. Entonces yo dije, quiero ver por qué fue cada uno electo. ¿Hay algún común denominador? ¿Por qué es que cada uno ganó? Quiero ponerme a ver todas las elecciones y ver cómo se dio el resultado para entender de que no puede ser alguno que dice la economía, el bolsillo de la gente. No puede ser tan simple. Tiene que haber varios factores. Y en ese momento me encontré con un libro chileno que se llamaba Camino a la Moneda, que hablaba de esto, de cómo llegó cada presidente a la moneda, pero lo reducía al periodo de post-Pinochet. Y yo dije, no, quiero ir a ver todo, desde la primera vez que hay que elegir un jefe de gobierno independiente, que era Rondó, que en el fondo, ¿por qué Rondó? Bueno, primero, Rondó era una figura tremenda, ¿no? En la historia política del Río de la Plata. Pero en el fondo era, ¿por qué Rondó? Y porque el país que nacía con tanto lío, con tanto riesgo, los intelectuales de la época dicen, acá ni La Valleja ni Rivera, si no esto no dura nada. Este país hay que construirlo para que dure. Pongamos un argentino. Y Rondó no podía llegar, entonces ponen provisorio a Joaquín Suárez, ¿no? Y ahí es interesante entender lo que fue la figura de Joaquín Suárez, ¿no? Un tipo de una fortuna inmensa que dona todo y termina viviendo en la pobreza, y cuando le quieren devolver dice que no acepta, ¿no? Ahora, Nelson, después de todo este trabajo, ¿no? De 8 años de leer, sumergirte en las historias personales y políticas de todos los presidentes de la República de la historia de Uruguay, ¿hay denominadores comunes o no?
hay denominador común, sí. Yo digo, no solo fue leer, ¿no? Sino hablar con historiadores, con analistas, y después, yo fui cronista político desde la dictadura para acá. O sea, hablé con todos los presidentes, ¿no? Desde el dictador Gregorio Álvarez, que también es interesante cuál fue su estrategia para poder llegar a ser presidente, porque hay que recordar que la dictadura no quería un presidente militar, quería tener un civil. Yo por eso no me gusta cuando se dice el proceso cívico-militar, la dictadura cívico-militar. La dictadura fue militar. Los que mandaron fueron los militares. Los civiles, hubo civiles, bueno, sí, hubo. ¿Qué fue la dictadura? La dictadura fue militar. ¿Viste? Sí, pues habla de Bordaberry también, obviamente, ¿no? Pero es que cuando Bordaberry quiso hacer algo distinto a lo que querían los militares, lo sacaron. O sea, no solo lo sacaron, no lo echaron ni lo hicieron renunciar. Nombraron a otro. O sea, demostrando lo que mandaban, ¿viste? El mando estaba en los militares. Pudo haber incidido en algunas cuestiones, seguramente con algo de la política económica. Y tuvo colaboración civil y nada. Sí, yo lo digo, cuando digo fue una dictadura militar, no es para minimizar el impacto de los que pudieron ser cómplices ¿no? del régimen. Pero sí que ¿Dónde estaba el poder? Lo tuvieron los militares. Cuando vos estudiás y ves los documentos, cómo se procesaban las tomas de decisiones, siempre lo tuvieron los militares. Tal es así que cuando discrepan, por eso te digo, no lo echan, ni le piden la renuncia, nombran a otro. Y ese dura nada porque no está dispuesto a firmarles un decreto y ponen a otro. Y ahí el que esperaba el momento era Gregorio Álvarez. Entonces digo, desde Gregorio Álvarez para acá, he hablado con todos y he cubierto a todos y con todos he tenido charlas. Bueno, ¿cuál es el común denominador? O los Bueno, hay una lista un poco al final donde se juntan desde tener un partido fuerte hasta algunas cosas que son más abstractas, como ganas, ponés en un momento. Bueno. Una cosa que tenés es ganas. Bueno, porque hay una cosa que yo lo pongo al inicio también, que era la fórmula de equipos. El test de equipos. Que después que publiqué, después que hice el libro, una persona vino, no me acuerdo quién fue, que me dijo, mirá que eso no era de César Aguiar. César Aguiar lo tomó de Estados Unidos, donde era un decálogo y eligió las 4. Pero lo primero que decía, ¿querés o no querés? Y las ganas se precisa porque tenés que demostrarle a la gente que vos querés. Es como, está pidiendo la pelota. Ordenámelos los 5 principales. No, bueno. ¿Quién quiere más en este momento? ¿Quién quiere más? Orsi, Delgado, Ojeda, Manini, Mieres. ¿Quién tiene más ganas? Mirá, yo ahí lo que digo, Nelson. ganas tienen todos, porque el tema es quién demuestra que tiene ganas. Pero acá hay una cosa que es, esta elección tiene una particularidad, que es una elección que tiene un solo antecedente, que es la de 1966. ¿Qué es lo que sucede? Hay una renovación simultánea en todos los partidos. Entonces la gente compara con los anteriores. Vivimos escuchando, es una campaña aburrida, es una campaña aburrida. La del 66 habían muerto en el Partido Colorado Luis Valleverre, César Valle Pacheco, Lorenzo Valle Pacheco. En lo blanco. Herrera. Antes había muerto Herrera, Chicotazo, Benito Nardone, Fernández Crespo, ¿viste? Todo nuevo. La gente mira y los compara con los anteriores. Entonces, vos a Orsi lo comparás con Mujica, o a Cose lo comparás con Tabaré Vázquez, o a Vergara lo comparás con Danilo Stori. La comparación es tan alta que los candidatos no generan entusiasmo para adentro. Álvaro Delgado, si lo comparás con Larrañaga, con la calle Herrera, y además tenés a la calle Pou, que no es candidato, pero está ahí. Y en el caso de Ojeda, es el que ha sorteado mejor la comparación, porque cuando vos lo comparás con los otros que son próceres, claro, en el medio. Lo tenés que comparar con la calle Pou. Bueno, no, pero comparar con la calle Pou es difícil, digo, dentro del partido. Talvi fue una figura que como candidato rindió mucho, aparentemente más de lo que en los hechos era, pero después terminó en fugándose el gobierno, ¿viste? Entonces es. Duro. No te queda un refuerzo. Fugándose, no se escondió. Hizo una carta diciendo que la política bueno, no era la de se fugó, él. porque vos dijeras, no es alguien que vos digas, se fugó de todo, ¿viste? Es como decir, ¿viste? Cayó en el agujero, ¿viste? Desapareció. O sea, pero se fue, yo digo, se fugó, no iban 5 meses de gobierno, ¿viste? O sea, es más, esa fue la tercera renuncia, había renunciado antes. Renunció 2 veces antes, tal. O sea, vos decís, en esa comparación, Ojeda lo ha sorteado mejor porque ha ido por un andarivel distinto. Porque tus antecesores son Bordaberry y Stirling, entre las cosas, ¿no? Bueno, pero Stirling fue un candidato. No, pero me explico, o sea, digo, capaz que no tiene la vara tan alta, si bien Bordaberry se hizo cargo del Partido Colorado durante un buen momento, tenía otra estampa. Bueno, y fue un caudillo en ese momento, pero también
ahí es distinto, porque ahí decide irse y lo anuncia con una carta con tiempo, ¿viste? Son procesos distintos. ¿Por qué decís que sorteó mejor? Porque la votación ahora en la interna fue la peor que tuvo el Partido Colorado, ¿no? La de Ojeda. Claro. No, pero digo, sorteó la comparación. Ah. O sea, el Partido Colorado venía en una situación muy mala. Que no tiene una persona atrás que vos digas no es tan bueno como. Claro, puntos vos, suspensivos. digo, si lo vas a comparar, ¿viste? En él no tenés la comparación. ¿Qué es lo que le pasa a Álvaro Delgado y a Orsi? A los dos lo comparan con figuras que son tremendas en política. Entonces, para el militante, para el dirigente que está juntando votos, que está en un acto, sabe que no es lo mismo, ¿viste? Vos imaginate Mujica. Vos fíjate que Mujica hizo hace pocas semanas una de las jugadas políticas más fuertes. Hoy Blanca Rodríguez es una de las líderes políticas de mayor popularidad. Lo trajo Nelson, no lo tenemos que traer nosotros. Excelente pregunta. ¿Cómo viviste el pasaje de Blanca de informativo a la política? Está, igual estábamos hablando del libro. Pero ahora vamos a hablar de. Vamos a hablar de. Mira. Me extraña, Nelson, el error que acabas de Vos cometer. lo tiraste en la mesa. Porque no es para eludirlo, no. Para obviamente, eso es un sacudón muy fuerte. Porque aparte vos lo estás, uno de adentro, lo estás pensando con esto cómo me puede impactar en el tema de la audiencia. Claro. Porque vos lo que tenés un producto que es un cañón en la audiencia. Vos decís, ¿por qué? No tenés estudios que te digan es por esto, por esto. Pero evidentemente las figuras influyen mucho. Por más que tiene un equipo sólido, muy bueno. No, está bien, pero la figura es la figura, ¿viste? Esto es como decir, esa es la figura. O sea, para nosotros, digo, teníamos previsto que se iba a acabar un ciclo y vos decías, te tenías que preparar para una nueva etapa. Pero nunca lo imaginamos en ese plazo. ¿Cómo fue? Pero, a ver, ella en algún momento vino y dijo, vos, se acaba el ciclo con el subrayado, me voy a... Bueno, era una cosa que se estaba hablando de cuándo iba a terminar. Yo siempre lo interpreté, digo, es una interpretación. Sí. Yo siempre interpreté que podía ser o en diciembre o después de las elecciones departamentales. O sea, después del ciclo electoral eventualmente. Claro. Nunca antes y a tan poco tiempo de las elecciones. Claro, pero ahí obviamente hubo una situación donde José Mujica, que es el artífice de eso, había que poner un plazo más rápido. Entonces, eso te obliga a hacer un plan en el cual vos decís, y bueno, acá cómo me va a salir, cómo me va a afectar. Y cuando se va del subrayado, ¿ya sabían con qué horizonte ustedes? No sabíamos. No. Entendías que había algo, pero no sabíamos. Entendías que había algo de tipo público, puede ser político institucional, ¿no? Pero no. El dato no lo sabíamos. Después sí lo subimos antes, pero no lo sabíamos. Lo que vos decís es, una vez que ella está en la cancha política, se termina convirtiendo en una de las dirigentes políticas con mayores niveles de aprobación. Hoy está entre los 5 mejores de simpatía y en saldo neto en el top 3. O sea que ahí tenés una... ¿Quién está en el top 3? Mujica, Lacalle Pou, Blanca. O sea que es un activo enorme. Es un activo enorme. Pero es un activo enorme que tiene una lógica. Yo me puse a pensar algo que lo hablaba con Luis Eduardo González hace años. Él me decía que aparte de medir la popularidad de los líderes políticos, medía la popularidad de la figura, en general, a quién le tiene más simpatía. ¿Viste? Y en ese momento, la persona que le daba más simpatía era Omar Gutiérrez. En eso a vos te puede incidir el fútbol, por ejemplo. En un mundial, ¿viste? Es decir, un Luis Suárez, ¿no? Un Forlán en otro momento. Pero en materia de televisión, está claro que Blanca Rodríguez, durante tantos años, fue una figura, ha sido una figura, estando en los medios, digo, ¿no? De primer orden, entrando a la casa de los uruguayos todos los días a las 7 de la tarde, ¿no? ¿Qué pasa ahí en la política que están buscando tanta figura mediática, no? Porque pusimos el caso de Blanca, pero tenés otros, Ileana Silva, Marinés Ovaldía, y podemos seguir ahí en la lista ahí, ¿no? Bueno, pero ¿Sos de los que piensa, por ejemplo, que hay como una especie de crisis en la política que ellos van a buscar a los medios porque ven que sus propios cuadros no terminan teniendo el tipo de impacto que quieren? No, ¿O vas por otro lado? No, yo creo que, puede haber un deterioro de figuras, que es un poco lo que yo te decía. Cuando hay un recambio, las figuras precisan un proceso de maduración. Yo recién te decía, todos tienen un problema con la comparación. Pero aparte, ¿los candidatos son líderes en su partido? No. ¿No? Orsi no es el líder del Frente Amplio, Álvaro Delgado no es el líder del Partido Nacional, Ojeda habrá que ver si puede afirmar un liderazgo en el Partido Colorado. ¿Quién es el líder del Frente Amplio hoy? Bueno, es un colectivo.
O sea, hoy no hay un líder. Hoy el Frente Amplio está en búsqueda. Vos fíjate una cosa. El Frente Amplio Porque, nace. perdón, en el Partido Nacional sabés que la calle Pou El líder es la calle Pou. Y en el Frente Colorado Amplio. ahí está En el Frente en Amplio, disputa. te lo voy a hacer bien breve, pero es muy interesante el fenómeno del Frente Amplio. La izquierda tuvo líderes fuertes, ¿no? Desde que surgen los primeros partidos. Pero desde que está el Frente Amplio, nace con un liderazgo colectivo, en el cual las dos principales figuras eran Rodney Arismendi del Partido Comunista, Juan Pablo Terra del Partido Demócrata Cristiano. También era muy fuerte Selmar Michelini de la 99, bueno, pues Rodríguez Camuso, José Pedro Cardoso en otra dimensión. Pero el Frente Amplio busca un candidato a la presidencia, sabiendo que no iba a ganar la presidencia. Y busca a General Liber Seregni. No lo busca como líder. Porque aquel Frente Amplio naciente tenía un sentimiento de coalición fuerte. Che, ojo, nos coaligamos, pero no nos entreveramos. Se buscaron un candidato. Fue el Joaquín Suárez o el Rondó de aquella época primigenia. Exactamente, pero se le convierte en líder. O sea, se le convierte en líder. Y en paralelo surge otro líder, que fue Hugo Batalla, con una popularidad tremenda. O sea, el Frente Amplio queda con dos líderes, hasta que se rompen en el 89. Se queda Seregni, y Seregni prepara la transición. Eso habla de un militar estratega. Él dice, tengo que tener un sucesor. ¿Y a quién elige como sucesor? Y yo me acuerdo, porque me lo dice a mí, vuelvo a la redacción, estaba Claudio Romanov, pobre digo porque murió joven, justamente, ¿no? Una enfermedad dura. Pero yo vuelvo a la redacción y digo, tengo un dato, hablé con Seregni y me dice que su sucesor tiene que ser Astori, Danilo Astori. Y Romanov cubría educación, por tanto cubría todas las sesiones de consejos en la universidad. Dice, Danilo, no puede ser Danilo. Se empezó a decir en la redacción ahí cosas que manejaban mal políticamente en la facultad. Y en los hechos, cuando lo llevan para ser cabeza de lista del Senado, él pide un tiempo porque quería terminar con la banda de los que copiaban exámenes. ¿Viste? O sea que decía, mirá. Prioridades. Bueno, prioridades. Entonces, Seregni marca Astori. En ese año surge Tabaré Vázquez. ¿Y cómo surge? Venía de la Comisión de Finanzas, como quedaba cerca de donde yo trabajaba en la búsqueda, todos los miércoles yo me iba a hablar con Tabaré Vázquez cuando salía la comisión. ¿Y cómo surge? Porque Arana dice, le dicen a Arana, para ser candidato a intendente de vuelta, y Arana estaba muy angustiado por la ruptura del Frente Amplio y dice, no, yo no puedo, no tengo ánimo. Sin ánimo no puedo. Ahí me engancho al médico con el que vos decías, las ganas. No tenía ganas de ser. Y además decía, y vamos a perder de vuelta. Y ahí se ofrece Tabaré Vázquez. Y yo me acuerdo el día que fui, hay varias votaciones, no lo querían a Tabaré Vázquez, hay varias votaciones, yo en uno de los libros lo cuento, las votaciones que hay, y no salía. No quiero decir sectores ahora de memoria porque le puedo ahorrar y después te reprochan. Pero ese día, después de eso, yo me reúno con Seregni de vuelta y me dice, va a ser Tabaré Vázquez. Me dice, ¿sabe por qué? Me dice, y él creía que no se ganaba. Porque él cree que puede ganar. Y eso ya vale. Bien, Nelson, tenemos una tanda y te quedan dos preguntas por responder. Lo que te dijo Jorge de si hay una crisis en los partidos que van a buscar gente mediática y cómo está la disputa del liderazgo del Frente Amplio. Que era a lo que estabas desarrollando ahora, te falta todavía atravesar. Y una tercera es quién gana esta elección, que Nelson está escrito en el libro, con letra escondida. Vamos a preguntarte porque hay un capítulo que se llama ¿Y en 2024 qué? Bueno, hay que comprar el supuestamente libro. Está encerrada la respuesta de quién va a ganar la elección. Hay que comprar el libro del sillón presidencial. ¿O no está? Después de la tanda seguimos hablando con Nelson Fernández. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Nelson Fernández a propósito de este libro que se llama Decisión Presidencial. ¿Cómo llegaron al poder los presidentes de Uruguay? Es un libro que desde la mirada periodística hace un repaso histórico por las características de cada uno de los presidentes de la República, algunas semblanzas mínimas y sobre todo, bueno, qué cualidades tenían para acceder a decisión presidencial. Claro, ahí lo que hay en cada capítulo es cómo era esa persona, quién era esa persona antes de llegar a presidente, para ver cómo era, porque decir, lo que hizo después, bueno, lo que importaba era quién era antes de llegar y cómo fue que ganó, por qué ganó, si hubo una estrategia, qué pasó para que ganara. Hay algunos casos que están contados que son geniales, ¿no? Digo, por ejemplo, cómo algunos políticos fueron muy, estrategas en pensar de cómo hacer para ganar, Es el caso de Valle Ordóñez en la votación, que no le daban los votos para ganar, no le daban porque el presidente se elegía en el Parlamento. Entonces, hace un acuerdo con una parte de los blancos.
esta ha sido una característica. Los blancos se dividieron más que los colorados. Hoy Jorge me preguntaba cuáles son las virtudes para ganar. El tema de la unidad partidaria es una de las claves, pero la unidad, no monolítica, sino la unidad con diversidad de propuestas, con varias puertas. ¿Viste? Pero en esa elección, a mí hay muchos casos que me gustó porque tuve que investigar para atrás para encontrar y quería decir, ¿por qué le decían vicentinos y amapolas a unos? ¿Viste? Por ejemplo. Bueno, vicentinos y amapolas a uno porque había una zarzuela que llegó que era que había un personaje que era Vicente, que era un estafador. Entonces unos blancos a los otros le decían vicentinos por esa zarzuela. Y esos blancos que los acusaban de manejo sucio, a los otros decían, ustedes son unos dormidos, son amapolas, porque ¿viste? Le dan a la amapola y están dormidos. ¿Viste? Pero en la elección de Valle, que hace un acuerdo con Acevedo para los votos que le faltaban, después los quiso premiar. Pero entonces los blancos que no le dieron los votos y que se sintieron traicionados por su correligionario, aquellos que votaron por Valle, que decían se traicionaron, votaron un colorado, le pusieron Calepino. Y yo siempre lo veía y no encontraba. ¿Viste? Empecé a buscar. Tuve que llamar al periodista de Turf de La Nación para que me ayudara a encontrar los datos de Calepino. ¿Qué era Calepino? Un caballo de carrera argentino que era un balazo. Corría, están los tiempos, lo que corría, lo que ponían. Era un balazo Calepino. Y Calepino lo traen unos porteños vivos a correr a un gran premio de Montevideo, al hipódromo de Maroñas. Lo ponen a correr, pero para que no descubrieran que era Calepino, le cambian el nombre y lo tiñen el pelo con otro color. Entonces, claro, solo le apostaron ellos, pagó una fortuna. Cuando están dando el premio, con la transpiración, uno ve que empezó a desteñir. Entonces se descubre el fraude. Entonces, esto le pusieron Calepino a esos blancos que votaron por Valle, pues decía, son blancos, pero cuando se destiñen son colorados. Claro. ¿Viste? O sea, hay cosas de esas, pero el tema era cuál fue la estrategia que tuvo que hacer para ser elegido presidente. Y después hay muchas, ¿no? Porque... Ahí te metes en varios, ¿no? Pero quedaron dos colgadas, Nelson. Pero me dejas un segundo, perdón. Sí. Pues el libro, aparte de eso, lo que tengo, la foto de tapa es una foto genial que la sacó la editora Luisina Ríos, que en realidad fue a sacar una foto para que después hicieran la foto y se terminó usando la de ella. Que muestra la casa de gobierno vieja, el Palacio Esteves, ¿no? Que en un gobierno militar se lo sacaron a Esteves y lo mandaron a picar piedra, y él iba a picar piedra de traje porque era un millonario. Y la casa nueva. Torre ejecutiva. Pero lo que no existe más es la primera casa de gobierno, que era donde está la Plaza Zavala, que era se llamaba El Fuerte, y que tenía biblioteca, espacios sociales y tenía salón de baile. Se iba a bailar a la casa de gobierno porque era un lugar. Todo eso también está contado en las distintas casas de gobierno, de la misma forma que Sanguinetti, cómo le sacó a los militares el edificio de Libertad que estaba pensado para el Ministerio de Defensa. Disculpa, pero... No, está bien. Eso que Jorge te había planteado. Por un lado, si veías una crisis en los cuadros políticos medios que los partidos están yendo a buscar periodistas, estamos hablando del caso de Blanca Rodríguez y otros, y la otra, bueno, es sobre la disputa de liderazgo en el Frente Amplio, que han quedado colgados a la dos. Está bien. Crisis política me parecía muy duro, lo que sí hay un cambio social en el relacionamiento que impacta mucho a los partidos, porque aquella cuestión de la reverencia al dirigente político se fue perdiendo y la relación también se fue perdiendo, y uno ve hoy que ni las fuerzas que pueden convocar más gente pueden hacer actos masivos. Entonces, eso ha cambiado. Pero, sin embargo, a lo largo de la historia, los partidos fueron a buscar figuras, ahora se les llama mediáticas, pero en otro momento, digo, no necesariamente mediáticas, pero figuras que convocaran y que fueran convocantes para el voto. Yo recuerdo, pues yo incluso trabajaba en esa radio, José Germán Araujo. Era director de radio, era un periodista, nunca había hecho política, provenía de la Unión Cívica. Y el Partido Comunista lo fue a buscar y le ofreció el primer lugar al Senado. Y era alguien que se había hecho conocer mucho en el 80, con todos los dirigentes proscriptos, fue, junto a Enrique Tarrio, una de las voces potentes por el no. Se había quedado con un gran prestigio. La gente no identificaba de qué partido. Los blancos creían que podía ser de ellos. Era un hombre de izquierda en ese momento, claramente. Pero en realidad hay. Y Luis Alberto Herrera, cuando... para llegar al triunfo blanco, después de 90 años de colorados en el gobierno, va a buscar a Benito Nardone. No voy a decir, bueno, Benito Nardone parecía más político, pero en realidad era un hombre de radio, un hombre que se había hecho conocer con el seudónimo de Chicotazo y que había ganado mucha prédica en el campo. Se lo va a buscar para hacer un acuerdo, después ese acuerdo terminó mal, ¿no? Y se hablaba de las ratas en el gallinero, etc. Pero lo va a buscar por esa cuestión
de ampliar el partido con una figura que no era blanca, que provenía, incluso había tenido un pasado colorado y eso. Esa es la lógica que hace que hoy en día veas que van a buscar una Blanca Rodríguez, Claro. una Liliana da Silva y como otros. Sí, o músicos, ¿no? O, por ejemplo. La Barnoa Carrero, O humoristas, ¿viste? A lo largo del tiempo. Yo te decía. Yo te decía que lo primero que recuerdo de cuando era niño era los tambores de Canela. En los actos de Pacheco, ¿viste? Que tenían una algarabía grande. Pacheco además era el partido de gobierno, ¿no? Pero tenía esa cosa de condimento Canela popular. terminó con Astori, ¿no? Bueno, Canela tuvo varios pasajes. Estuvo con Paisé, después que era el intendente de la dictadura. Después estuvo en el Frente Amplio con distintas listas. Pero, por ejemplo, otra dirigente que era tremenda, Alba Roballo, una dirigente colorado, que fue una de las fundadoras del Frente Amplio después, que también era muy candombera y los actos de ella eran muy divertidos, ¿viste? Muy. Nelson, ¿y quién va a ser el líder del Frente Amplio? Bueno, tengo que ser breve, pero yo te venía diciendo es aquel momento en que Sereñi elige a Astori, pero emerge fuerte Tabaré Vázquez. Entonces Tabaré Vázquez pasó a líder del frente, pero después era una tríada ahí, ¿no? Estaba Seguía Sereñi. Tabaré Vázquez, Sereñi y Astori, pero la potencia de Tabaré Vázquez fue muy fuerte. Es difícil encontrar un caso como el de Tabaré Vázquez, que fue la figura de mayor simpatía popular desde otoño del 90 hasta su muerte, salvo cuando es superado en algunos meses por Jorge Valle o por José Mujica durante varios tiempos, y él era el 2. Pero estás hablando del 1 o el 2, de todo ese periodo. Y a Tabaré Vázquez le queda la competencia de Astori, que nunca puede con él, pero después, en el verano, en enero del 2008, me acuerdo tal cual ese día, porque fui a hablar, y fui a hablar con Mujica cuando Tabaré Vázquez llama a los ministros para que renuncien y le dice a Mujica que tiene que renunciar si quiere hacer campaña electoral. Y Mujica le dice, sí, ¿cómo no? Yo renunciar. Astori, Danilo también. No, Danilo no, se va a quedar un poco más, pero yo quiero que sea el candidato presidencial. Bueno, entonces yo también voy a ser candidato, dijo Mujica. Entonces ahí surge Mujica con una figura que ha tenido una popularidad difícil de encontrar, ¿no? Porque ha trascendido fronteras, en cuestiones que uno puede encontrar hechos anecdóticos increíbles de la popularidad en Japón, en Corea, en Europa, ¿viste? Entonces el Frente Amplio pasó a tener 3 líderes potentes, que eran Tabaré Vázquez, Astori y Mujica. Muerto Tabaré Vázquez, muerto Astori, queda Mujica como un gran líder, pero en otro rol, no como líder del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un presidente, que es Fernando Pereira, pero no es el líder. Entonces vos lo que tenés hoy, volvés al 71 con un liderazgo colectivo, donde el liderazgo reposa en aquellas figuras más importantes de los principales partidos que conforman el Frente. Pero ninguno conforma a todos por igual. Pacha Sánchez pasa a ser... Claro, ¿quién es el líder del MPP? Te iba a preguntar. Bueno, claro, pero mientras está Mujica, es bravo. Porque Alejandro Pacha Sánchez, es el político más fuerte dentro del MPP. Pero la movida de Blanca la hizo Pepe y después se la contó a Pacha. O sea, estás en una transición. En el Partido Comunista... Pero además mencionaste... Sí. Y no estás mencionando al candidato a la presidencia. Bueno, es que Orsi no es el líder del Frente Amplio y habrá que ver... Vamos Ni a suponer del MPP. que... No, ni es el líder del MPP. Pero aparte tiene una característica, ¿viste? Que también es otra cuestión que se puede romper esta elección si gana el Frente Amplio. Nunca gana uno que fue designado. Vos mirás todos los que fueron designados, todos los que le dijeron, che, vos sos, y se mete en la cancha, nunca gana. Ganó Sanguinetti para ir al periodo más reciente, ¿no? Sanguinetti fue él el que quiso y se puso y... 84. Bueno, la calle. Y no lo objetaron. Claro, los la militares. calle, esa campaña que gana, yo la cuento, es una campaña increíble. La empieza a ganar en la noche de la elección del 84, haciendo el dibujo de cuál va a ser el recorrido. Dice, la esposa le dice, Luis Alberto, ya saliste senador, ¿qué seguís haciendo números? No, estoy haciendo la gira para ir a agradecer pueblo a pueblo, que en realidad es el lanzamiento de mi candidatura para la próxima, pero voy a ir a agradecer voto a voto. Sanguinetti ahí quería Tarigo, termina ganando la calle. Claro, y si vos mirás todos los vices, Sanguinetti eligió a Tarigo, fue Valle. La calle quería Ramírez. Perdió Ramírez, ganó, Volonté le ganó. Después vino Sanguinetti, elige a Hierro López, le gana a Con Valle. Valle. Después... Valle no podía elegir a nadie por las circunstancias políticas. Está bien, pero Tabaré Vázquez elige a Astori, pierde con Mujica. O sea, nunca el designado llega y gana. ¿Y lo decís por la calle Delgado esto? Bueno, pero en este caso, Orsi es claramente que es un candidato designado por su movimiento. Designado para que... Bueno, no es que él dijo, yo me abro paso. Claro, pero ese recorrido que hiciste es desde los presidentes. Sí.
vos decís que eso tampoco se replica con nadie que sea designado por un líder de afuera. Bueno, ¿no? cuando vos vas muy para atrás en la historia, en el libro yo lo cuento, ahí vas a encontrar. Porque, por ejemplo, cuando estaba Valle y Ordóñez, ¿a quién elegían? ¿Viste? William, Viera, o sea, ahí vos tenés que ver cómo se da. O cuando se va a dar el primer presidente electo por voto popular. Yo lo cuento, es increíble. Esa elección estuvo a punto de ganar el Partido Nacional. La primera vez que se elegía presidente por voto popular. Y Valle ordena todo y les dice a todos, che, acá lo más importante es la victoria, ¿no? O sea, todos los líos de sectores, él va, habla en el balcón del día, le dicen de todo, se va caminando a una asamblea, se mete y deja que le digan de todo y después habla. Vos sabés que me hizo acordar eso de Valle Ordóñez, algo mucho más cercano. Cuando el Frente Amplio estaba por llegar al gobierno, el Frente Amplio siempre hace el congreso en diciembre del año previo a la elección. En congreso del 2003 hay una discusión, hervía, ¿no? Estábamos hablando, venía el referendo de ANCAP, la crisis del 2002, hervía el Palacio Peñarol. Y se estaba discutiendo si en el programa de gobierno había que poner o no eliminar la ley de caducidad. Eso se veía como un riesgo, porque vos ponías eso y decís, che, esto no puede jugar en contra. Están discutiendo. Hugo Cores, que era Cores y Fernández Huidobro. El secretario. Vos lo recordás el episodio. Bueno, Hugo Cores hace un discurso en sentido que se levanta todo el Palacio Peñarol, era un fuego de aplauso, porque el tipo dice, no podemos renunciar a los principios, no podemos renunciar a la verdad y a la justicia. Hace todo un discurso que es tremendo. Y después viene Fernando Huidobro en medio de, imagínate cómo le había dejado la escena. Uno fundamentaba el sí, otro fundamentaba el no. Y viene Fernando Huidobro y dice, compañeros, hay una sola cosa a la que no se puede renunciar, a la victoria. Todo lo demás es aparte. Entonces, ese dirigente le estaba transmitiendo cualquier cosa que pongamos que no nos puede hacer ganar, no va. O sea, ahí es donde se ve el liderazgo. Y Fernández Huidobro era un líder muy particular, porque no era un líder querido, ¿viste? Pero era esas cuestiones que vos ves, que yo trato de recoger en el libro, de ver aquellos tipos que tenían una visión de qué hacer para ganar. Porque era un poco lo que decíamos hoy con Jorge. Tiene que querer ganar, pero querer ganar, ¿viste? No alcanza a decir yo deseo ganar. Querer ganar es hacer las cosas que vos precisás para ganar. Yo lo manejo, digo, eso de la política lo tomo para mí en el periodismo y en el medio. Yo digo, yo quiero ganar en rating. Pero querer ganar en rating no es decir quiero ganar. Es qué tengo que hacer para ganar. Y qué cosas no tengo que renunciar. ¿Nelson acá no come con el 12 todas las noches? Eso se sabe bien, ¿no? Bueno, aparte Nico Batalla está en otro horario. Hay varias mediciones, etcétera. Está claro. No, hay varias mediciones, para eso no está en duda. Nelson, pará, este año, ¿qué va a pasar? Vos le dedicás unas líneas a 2024, ¿no? Y la gente lo que quiere saber es ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar el Frente Amplio o la coalición? El oráculo de Nelson. El oráculo de Nelson, dale. Mira, la respuesta no va a ser satisfactoria, pero es la respuesta real. Yo hago un modelo que lo voy manejando siempre y que lo voy contrastando con algunos otros que hacen parecido. Que lo tomo es siguiente. El voto 2024 es igual al voto 2019, más que votan los nuevos votantes, los jóvenes, menos que votaban los que murieron, más el saldo neto de trasiego entre partidos. ¿Cómo lo llevas eso? Los nuevos votantes tenés encuesta entre los jóvenes y tenés una próxima. Ha cambiado mucho el voto de los jóvenes. Y ese es un problema para esa ecuación. Porque en realidad tenés jóvenes que no responden nada. ¿Viste? ¿Qué votaban los que murieron? Tomá los circuitos de donde votaban las personas de mayor edad, que es una aproximación siempre, pues no es exacto. Y el saldo neto del trasiego lo tomás de la matriz de las encuestas donde vos tenés los movimientos que hay. Eso hasta ahora siempre marcó el resultado, salvo el 94, que fue una elección distinta. Pero te marcaba que el Partido Colorado en esa encuesta quedaba, o sea que ganaba el Partido Colorado. En esta es la primera vez que no te da un margen de diferencia. ¿Pero por qué se está en lineal? Porque los jugadores cambiaron. Yo qué sé, Sartori ya no es más candidato presidencial como era, no tiene la misma fuerza. Bordaberry antes no estaba, ahora vino. No es como muy lineal lo de decir, bueno, es lo mismo, pero... No, pero yo te digo eso eso porque es un resultado de una ecuación que vos decís, va a ser así. El tema es qué es lo que responde la gente. Pero acá lo que tenés, que me parece importante, es esto. Cuando vos mirás intención de voto, a ver, yo ahí lo pongo en el último capítulo del libro, la decisión del voto tiene 3 dimensiones de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Yo digo, voto duro, voto blando y voto líquido. El voto duro
es aquel voto firme que no importa lo que pase, esa persona ya sabe lo que va a votar. Soy blanco de toda la vida, no voy a votar otra cosa, soy frente amplista, no voy a votar otra cosa. Cada una de esas cosas tiene un lado racional o un lado emocional. El lado racional es la camiseta. El lado emocional es la camiseta. El lado racional es la idea. Yo soy socialista, voy a votar lo que más me parezca más socialista. Yo soy liberal, voy a votar lo que me parezca más liberal. El de mediano plazo es la coyuntura y también tiene un lado racional que es la evaluación de cómo va el gobierno, porque en el fondo cada elección se termina dando entre continuidad o cambio. Y el lado emocional es cómo me siento. Yo me siento bien, ¿viste? Vos decís, aumentaron los delitos, a mí no me robaron, yo me siento bien. La economía del PBI va bien, sí, pero a mí me va mal. O sea, es ese sentimiento. Y el corto plazo es el de la efervescencia del tramo de campaña electoral, en el cual algunos ven o programa o pistas de programa o escuchan al candidato, ¿viste? Y los otros se pueden guiar más por un jingle. Me gustó más el jingle de El Pato Celeste y Aguante Presión, ¿no? Aguanta presión que llegó Torena. Que llegó Torena. O me encanta la selfie. Mascota. O en la última Pumba. elección. Me encanta la selfie. Qué bárbaro. En el acto se queda una hora sacándose selfie la calle Pou. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver eso con qué gobierno? Y a mí me gusta. O sea, hay un efecto emocional. Entonces vos decís, en el efecto de largo plazo, el Frente Amplio lleva delantera, porque el Frente Amplio es el único partido. Yo cuando digo esto, después alguno salta porque dice, no es un partido, es una coalición. Es coalición, movimientos, partidos, es una combinación. Vamos a poner partido como lema, ¿viste? Es el único partido de las 3 Américas, de todo el continente americano. No hay ningún partido que desde 1999 para acá haya sido el mayoritario en cada elección y tenga un piso de 40%. Eso te lo pone en una condición de favorito siempre, porque vos arrancás con... Tenés que sumar a partir de esa condición. Quiere decir que además tenés una tradición muy fuerte si tenés eso. Porque quiere decir que los hijos de uno votaron. Esa es una condición fuerte en el voto de largo plazo. En el de mediano plazo, lo que estás viendo son indicadores que favorecerían al gobierno. Yo cuando hablo con gente del exterior, viste, hago una presentación o algo, te dicen, ¿cuál es la aprobación de gobierno? 50%. ¿Cuánto es la desaprobación? 32%. ¿Cuánto es la evaluación sobre la economía? Le da los datos. ¿Cuánto es la evaluación sobre la seguridad? Que es la principal, pero bajó un poquito. Y es mucho menor la preocupación que la que había en el gobierno Frente Amplio. Después, ¿qué opina la gente sobre el rumbo del país? Es positivo, ampliamente positivo. ¿Qué opina la gente que debe ser las políticas a seguir en el próximo gobierno? Te estoy hablando de estudios que compran los 3 partidos políticos. Para no tomar, pues si fuera de uno, podría ser sesgado. Y te muestra que la gente quiere continuidad. La mayoría de la gente, no toda la gente, la mayoría se inclina a continuar. Pero no está empatado, es bastante. Esos indicadores te llevan a decir, el gobierno no puede perder. Los otros indicadores decís, con esto que tiene el Frente Amplio, no puede perder. Y en la campaña electoral lo que estás viendo es que hay muchos vaivenes. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Frente como ventaja comparativa para una etapa, para una elección que es competitiva y que se decide en poco? La ingeniería electoral. Y vota bajo el mismo lema. Por lo tanto, agarra toda la banca. Los otros le sumamos para hacer un ejercicio aritmético de la capacidad, pero votan distinto. Con la misma cantidad de votos, uno tiene más legisladores que el otro. Claro, yo creo que esta es la última vez que van a votar así, pero habrá que verlo. Pero lo otro que tiene el Frente Amplio es la gente, su gente militante, que ya mostró que en algo que es muy importante, es el reparto de listas, el salir a hablar con la gente, el convencer, el Frente Amplio tiene una ventaja. Entonces vos decís, es una elección muy competitiva. No hay un elemento que te permita dar favoritismo. Pero el Frente Amplio está más alto y tiene a su gente. Entonces, el Frente Amplio está más cerca de llegar a una mayoría parlamentaria de lo que puede estar la suma de los partidos. Y si vos tenés mayoría parlamentaria, hasta ahora nunca ha perdido uno. Eso le da un viento a favor al Frente Amplio. ¿Qué es lo que sucede? Y termino. Es que están apareciendo algunos datos llamativos con partidos chicos. Y un voto en blanco y anulado que aparece mayor al que se registró en las últimas elecciones. Entonces, si vos tenés un voto en blanco y anulado mayor, y si los partidos chicos te pellizcan diputados, y si algún partido chico te pellizca un senador, como se puede insinuar en algunas mediciones de último momento, eso puede alterar mucho. Entonces... ¿Altera para quién? ¿A favor de quién? No, puede alterar mucho el escenario. Entonces vos decís, decir un pronóstico o decir la tendencia es jugártela más por una cosa de olfato que la verdad yo miro, viste, y digo, no veo por dónde sale. El Frente Amplio lleva una ventaja. O sea, es un escenario competitivo donde el Frente Amplio lleva una ventaja. Pero tenés a un presidente que es un cañón en materia de popularidad. Y el otro cañón es Mujica.
O sea, esos son los dos polos fuertes. ¿Cuál termina imprimiendo más? Bien, imprimiendo más, seguramente Sudamericana, que va a tener que imprimir una segunda edición de El Sillón Presidencial, cómo llegaron al poder los presidentes de Uruguay. El libro de Nelson Fernández, una guía histórica, periodística sobre los presidentes de nuestro país, cómo estaban antes de llegar a la presidencia, qué tenían que no tienen otros para ser Y presidentes. qué linda edición, ¿viste cómo quedó? No, Están espectacular. todas las fotos o retratos de todos los presidentes, incluso en alguno, si fue 2 veces. Es un libro de consulta permanente. Gracias, Nelson. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Fácil desviarse.